Rocío, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos los que se encuentran en el taller y bueno, vamos a dar la bienvenida. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentran en este taller. Mientras esperamos a los que se van conectando, les voy a hacer algunas preguntas. Así que lo primero que quiero saber es de dónde somos. Maimandam Kankichik. Lo pueden escribir en el chat, no hay problema, por favor. Yo leo los chats. Sí, los chats. Maimantam Kankichik. ¿De dónde somos? Yo empiezo, Rocío. Ya, Amelia. Y luego empiezas tú también, para animar a los chicos. Yo soy de Huancavelica. Viví unos años allá, pero como mi mamá es huancaína, viví otros buenos años allá también. Así que estoy muy allegada a la cultura del centro de nuestro país, la cultura andina del centro de nuestro país. ¿Tú, Rocío? Ya, yo soy de la ciudad de Apurímac, del departamento de Apurímac. Nací en Andahuaylas y bueno, estudié biología en Cusco y ahora me encuentro aquí en Lima. Y yo quisiera escuchar a las demás personas que puedan decirnos de dónde son. Buenas tardes, yo soy de la provincia de Cerro de Pasco, de la región de Pasco. Oh, bienvenido, Joel. Joel, un gusto conocerte. Joel. A ver, Joel, una pregunta. Sí. Mira, la verdad no domino muy bien el idioma, pero me entendiste. Algo, sí. Bueno, más o menos cuál es la intención que estoy aquí, tratando de aprender y ver la relación pues de cómo poder trabajar la terminología científica al idioma natal, ¿no? El quechua que más o menos allá se practica es el quechua yaro, ¿no? El quechua yaro variante 2 y estamos en ese trabajo. Oh, muy bien. Ya una pregunta, Joel. Dime. ¿Hay algunos cultivos que has visto que están sembrando ahora? Bueno, en la zona específicamente del lugar estoy viendo la papa, fundamentalmente. La papa. Ya están, sí, fundamentalmente la zona donde trabajo es zona papera, ¿no? La papa en todas sus variedades. Oh, genial. ¿Está lloviendo normalmente? Ajá, eso quería preguntar. Bien, mire, sabemos que Pasco es una región que tiene selva y que tiene sierra. Fundamentalmente el día de ayer y antes de ayer aquí en Cerro de Pasco ha nevado. Y bueno, ustedes saben que Pasco está pues a 4.380 metros sobre el nivel del mar y bueno, la nevada es normal y eso se ve en cualquier mes del año. Mientras que por la quebrada de Guariaca, ya ceja de selva, llegando casi a Huánuco, el tiempo está lloviendo de todas maneras y las descargas eléctricas, bueno, ya estamos en esa temporada, ¿no? Eso es lo que les puedo más o menos
informar de la región de Pasco. Lo que has podido ver para ti es las lluvias están normales como los anteriores años. Bueno, sabes muy bien que el clima ha variado bastante, no es lo mismo ni tanto en la nevada ni tanto en las lluvias que se están dando en la parte de la quebrada. Bueno, antes se veía que la nevada era un espesor más grueso, más coposo, ahora es un poco menos. Las lluvias también se han retrasado bastante, ya deberíamos estar en otro proceso de la siembra, también tanto para los animales que están ahí. Bueno, eso sí, debemos estar conscientes que el cambio climático, el efecto invernadero y todo lo que influye en esto está afectando seriamente a la agricultura, a la ganadería. Bueno, Pasco no tiene agricultura, bueno, Cerro de Pasco no tiene agricultura ni ganadería, es una zona minera eminentemente, pero de todas maneras estas situaciones afectan ya pues a la salud del ser humano, ¿no? Pues, Interesante sí. lo que nos comentas. ¿Alguien más que se quiera presentar? Muchas gracias, Joel. No, ñañay. Ahora sí, Nayan Beatriz. mucho gusto. Imaynallan, allinllachu turaykuna ñañaykuna. Allinllam kachkaniku. Imaynallam hangri kachkanki. Allinllan ñañay, allinllan. Ima kawsaykunatam tarpunku llaqtaykipi, Beatriz. Llaqtaypiqa tarpuyku papata, quinoata, qañiwata, chaymanta kallanta oqa, chaymanta abasta, sarata, cebadata y triguta. Chaymanta papamantapas ruayku ch'uñuta. Oh, allinmi, Beatriz. Y hampas tarpurqankichu. Ari, noqa taytayta yanaparani, huchuy wawallaraq kashaspa, riqkayku papa tarpuq, chay horas 15 horas tutamanta chayanta, riki campuman riqkayku papa tarpuq. Chaypi papata tarpumuyku. Karumanraq yariku caballopi papa mujuta cargayku, riki tarpunaykupaq hinaspa interum p'unchaynintin noqayku tarpumuq kayku papay taytaypiwan mamitaypiwan aqna. Más antes kunataqa ñawpaqtaqa más ñawpaqtaqa llapan aylluntin tarpuq kayku, llapan comunidadpi runakuna rikitiyanku, paykunawan noqaykuqa tarpuq kayku, huk p'unchay noqaykuqta papata tarpuyku, huk p'unchaytaq riki huk patañataq aqna aynikuspa. Kusa, Beatriz. Ima llaqtapitaq tarpunkiri, ima llaqtamantam kanki. Noqaqa Qusqu llaqtamantam kani, provincia Canas nisqa chaymanta, comunidad taqmi kashan Chimpa Toqto Urquqa, aqna karan sutin ñawpaq, kunanqa Centro Poblado Menor aqna kapun. Chayqa kunanqa comunidad Tandabamba nisqa, aqnaya. Aqna Tandabamba punya karanpas sutinqa, pero cambia kapun tukupun Centro Poblado nisqaman hina. Allinmi, Beatriz. Kunan chaypichu kachkanki. Manan ñañay chaypichu. Kay Lima llaqtapin noqaqa riki yachashani. Estudiashani ñañay. Entonces manachu kunan wata o hayna watakuna tarpurqanki. Mana tarpuq rinichu. Fotollata apachimuanku turaykuna. Ari chakrarta iminatas ruwashanku chayta apachimuwan fotota apachimuaychis nispa nini hinaspa paykuna apachimuwanku chay WhatsApp chawpinta.
Imanisunkitaj turiñañaykikuna chaymanta allinchu kachkan papakuna kawsaykuna o manachu allinta wiñan icha manachu paran manachu chayta nisujanki. Kunan tarpunankupaqqa manan paranchu nispa niwan riki. Llakisqa kasharanku paykuna mana turaykunallachu sino llapan runakuna campupi tiyaqkunaqa kay Canas Wamanipi tiyaqkuna llakisqa kasharanku mana paraptin. Chayqa mana riki tarpunankupaq allichu ch'akisya nishu mana riki chay ch'aki taqlla nisqapis haykunchu hallp'aman hinaspa mana tarpuyta atipunkuchu. Chaymanta qasapushan kunanqa mana qasanan tiempo nisqata ñawpaqtaqa karan chay época nisqa riki. Chay tarpunapaq ña paramuranña huk tiempotaq riki karan chay qasamuran ch'uñu ruwanapaqpas kunan mana chaynachu kapun. Mana ñaqa rupaypis q'uñi hinachu sino nishuta rupa riki kapun. Chaymi nispa niwan turaykuna manan allinchu kapushan nispa mana papapis ñawpaq watakunaqa nuqa huch'uyllaraq wawallaraq karani chaypi taytaypiwan riq kaykuriki papa tarpuq chaypiqa man chaynachu karan munayta papa wiñaq chaymanta nuqayku chay fumigación nisqakunatapis churaqchu kayku mana chaykunawan churaspalla papayku wiñaq y allin kaq misk'illaña papa chaymanta qhipaman churaq runakuna kay campupi tiyaq runakuna riki yachayapunku chay fumigacionwan aqnata papa wiñachiyta imapaq chay napia runakuna riki qhatuqkuna rantiqkuna munanku hatun papallata hatuchaq papallata mana huch'uy papachakunata munankuchu. Chaypaq chaykunata churayapunku hinaspa chaymanta riki wiñapun aqna pero mana siam chay papa allinchu kanman nispa ninku riki chay campupi tiyaq runa masinchiskuna. Excelente, Beatriz. Es muy cierto todo lo que has dicho de que sí, está lloviendo muy poco, hay sequía y está cayendo helada cuando no debería de caer helada. Y si se han dado cuenta, los que han participado han dicho de esos problemas que han observado incluso en Pasco y Cusco. Ya, miren, vamos a hacer una pregunta a la última persona para comenzar el taller y mientras se van conectando las demás personas, ¿quién más quiere participar? Muchas gracias, Beatriz. Añay. ¿Alguien más, por favor, que quiera contarnos su experiencia? A ver, vivo. Pueden escribir también por el chat, si es que tienen acceso al audio. A ver, yo quisiera escuchar a Vilma Ramos. Vilma y Mainariam. Y Mainariam, Vilma. Ñañay y Mainayan allin suja. Allin yan Vilma, Mainantam kanki. Ñoqa kani Puno Suyumanta, Makusani manta. Distrito interesante. Chaquimanta pacha. Chaypi kawsaykuna, Vilma. Allí ya mi kashan kunanqa napi Lima llaqtapi tarikushanimña hanchis wataña mana tiani Punupichu. Hanchis wataña manaña tiankichu, pero manachu
turiñañaykikuna nimusunki imaynam kachkan kawsaykuna llaqtaykipi. Ari, allimi kashan tayta mamaymi nisharon allin kashan nispa. Antes mana pisikunan wata rikipara y qasataq qhipatakunan wata chayampu mana ñawpaq watakuna hinañachu. Ari, Chaymi mana nata mikhuykunata allintachu wiñarichipush hinallataq uywakunata sullurqachipushan. Uywakunapas sullurun, wañurunku. Ari sullurparipushan uywakuna. Ima kawsaykunata tarpunku llaqtaykipi, Vilma? Ñuqayku tarpuyku papa, ruk'i papata, qhini papata, qañiwata, kinuwata, cebadatawan ima. Rit'ik chakinpin tiyani chayrayku mana nishuta tarpuykuchu, aswanpas allinta uywata uywayku. Ritipa Ari, sikinpi. rit'ik chakinpi. Chakinpi. Ari, chayrayku Muy bien, pisita, Vilma, muchas gracias. Ari, ya, tupananchikama. Muy bien, Vilma. Entonces, Kate, ¿te parece si comenzamos el taller? ¿O alguien más que quiera participar? Kate. Ya, pues sí, pueden empezar. Ok. Ya voy a compartir la pantalla, a ver. Ay, no, espera. Se me olvidó compartir el audio. Sonido, listo. Pikumañata hawachkanku pantallita. Rikukushanmi. Genial, gracias. Ya. A ver, para los que no me han escuchado la presentación, Imaynayam, Turiñañaykuna, Allinyachu, Ñuhamkani, Rocío Vega, Kunan Punchawmi Rimasunchik, Cambio Climático Imaynatataq Kayta kay información ishanta puririchisunchikman ñuqawanqa ruwasunchik taller nishanta hinallataqmi ñañaya mediawampas. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, puedan hacerlo en cualquier momento, con toda confianza. Y bueno, vamos a comenzar este taller, que son los efectos del cambio climático. Y les doy la bienvenida oficial a este taller. Hampuyaychik, Chaynaja, Yapaquechua, Rimaj, Masikuna, Kay taller, efectos del cambio climático Nishanman, Hayarisunchik. Les doy la bienvenida a todos los que participan en este taller. Sé que han sacado tiempo para esto y se los agradezco y hagamos que este tiempo sea productivo. Y bueno, le voy a dar el pase a Amelia para que les dé un resumen de todo lo que vamos a hacer en este taller. Amelia. Imaynayam, soy Amelia y estoy apoyando a Rocío en esta presentación que es sumamente importante, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde hay muchos cambios que cada vez se hacen más visibles. La presentación va a seguir lo siguiente, ¿no? Una pequeña introducción al tema, luego seguimos con el contexto, unos cuantos conceptos que son útiles para poder comprender a grandes rasgos, ¿no? De qué se trata el cambio climático, cuáles son sus posibles causas y cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Cada vez más palpables, como les iba comentando.
Y tenemos una actividad que es bien interesante para que ustedes puedan mejorar sus habilidades en el quechua y también compartir sus conocimientos en quechua, ¿no? Se trata de básicamente que todos construyamos, ¿no? Que todos nos comuniquemos y pongamos de nuestra parte. Luego vamos a tener una pequeña discusión, ¿no? Para conversar sobre la actividad, que es básicamente hacer unas traducciones relacionadas con el tema del cambio climático. Y finalmente vamos a trabajar las conclusiones de la actividad y también de la presentación, ¿no? ¿Qué cosa nos llevamos de estos minutos valiosos que, como dijo Rocío, ustedes nos están prestando, ¿no? Y de lo cual estamos muy, muy, muy agradecidos. Si bien el tema es bastante amplio, yo sugiero que en todo momento, si hay algún ejemplo que nos puedan comentar, les pido por favor que participen, porque realmente este tema del cambio climático, de una u otra manera, en mayor o menor grado, nos viene afectando, ¿no? Y más adelante yo también les voy a ir comentando acerca de estos efectos que ya se hacen más palpables, al menos a nivel familiar, ¿no? Muchas gracias, Rocío, por favor continúa. Gracias, Amelia. Entonces vamos a continuar. Y como dice Amelia, no hay problema si me cortan en la mitad de la presentación para decir algún ejemplo que ustedes consideran que sea importante. Bueno, seguimos. Ya, Imainampita, quechua simin chikpuririnan, perdón. Entonces, ¿por qué es importante que el idioma, este idioma que es el quechua, o cuál es la importancia de nuestro idioma en nuestro país? Sé que ahorita se está ya difundiendo más este idioma, pero les quería yo comentar por qué también elegí este tema, que es de cambio climático. Bueno, yo estudié biología y solo hice el pregrado, pero como les digo, no puedo decir que estudié porque cada momento estoy estudiando, entonces en el presente. Y todavía sigo aprendiendo, hay muchas cosas por aprender. No soy experta en el tema, pero considero que es importante porque este año, el anterior año, fueron unos años de sequía que yo misma la he podido ver y que también han visto que no solo es en un lugar, sino casi en todos los Andes. Y también han escuchado los comentarios que cómo lo está pasando en Pasco o en Cusco. Entonces yo les voy a hablar de mi experiencia en Apurímac. Y bueno, yo lo que he podido ver y quiero compartir con ustedes es que ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, como son las sequías del anterior año 2019 y el de ahora, el 2020. Quizá muchos no se hayan dado cuenta de lo que está sucediendo en estos momentos con nuestro planeta porque todavía tienen todos los productos al alcance de sus manos, pero yo y muchos de ustedes han podido vivir de cerca la sequía. Cada vez se da en años más cercanos, entre año y año. Quiero decir que la primera sequía o las sequías del anterior siglo comienzan o las más grandes sequías son como el del año 1924, 1968, 1998, el 2002. El 2016 no fue tan drástico como el del 2019. O sea, lo que quería decirles es que cada vez se hace más frecuente las sequías. La verdad es muy preocupante ver que está afectando en los Andes y a las personas más vulnerables que son los agricultores, donde la base fundamental de su economía es la agricultura. Mi experiencia personal y lo que vi fue esto. Supuestamente llegó la temporada de lluvias y es época de sembrío, pero no llovía en septiembre. Esta experiencia les cuento del año 2016. Y no había lluvias tampoco en octubre, tampoco en noviembre, y casi ya la quincena de diciembre recién hubo lluvias, y este año igual.
ya casi finales de noviembre hubo un poco de lluvia o las precipitaciones fueron mínimas. Aún con las pocas precipitaciones, las plantas habían crecido. Y luego, ¿qué pasó? Vino el granizo y lo terminó matando las plantas. Pero sí hubo plantas que sobrevivieron a estos granizos, a la sequía, y ya los siguientes años, para esto los comuneros veían que recolectaban dinero para comprar cohetes y lo que hacían era dispersar las lluvias con estos productos. Y también vi que ellos reconocían las nubes de granizo, ellos sabían diferenciar las lluvias normales con las del granizo, ellos sabían cómo leer el cielo, sabían cuándo iba a caer helada, y luego hicieron todo lo posible para que el granizo no lo mate, y ya también las heladas llegaron hasta antes de tiempo, cuando todos los cultivos estaban floreciendo, y la quinoa, la papa, o sea, todos los cultivos se echó a perder lo poco que había sobrevivido. Y ustedes saben que cuando le cae la helada en la época de florecimiento, pues ya no tiene solución. O sea, los cultivos que se habían salvado de la sequía, lo mató el granizo, y lo que sobraba del granizo lo mató la helada, y así cada año se vuelve más frecuente esto. Y ver el suelo todo rajado también por la falta de lluvia, la falta de humedad, y también lo que observé fue que esta es una observación personal que vi, que no sé cuántos conocen el jarwa, pónganmelo en el chat quienes conocen este insecto, que es una plaga de la papa, y esta plaga o este insecto que es la jarwa, yo jamás lo había visto en una planta de tarwi, pero habían unos cientos de estos insectos en el tarwi. O sea, incluso está afectando en los insectos, en las plantas, en todo esto. Y los vi ahí aglomerados en una plantita de tarwi. Ustedes saben que al tarwi no se lo come nadie, y si se lo comieron, no creo que hayan sobrevivido. La verdad que yo lo que veía, esto era muy preocupante, hasta me puse a llorar. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer es poder darle un poco de conocimiento, un poco de ciencia de lo que hemos aprendido, de tecnología, a las personas que más lo van a necesitar ahora, que son los productores, a los que cultivan, los agricultores, porque ellos van a ser los más perjudicados en la economía, y no se va a poder evitar, pero se puede ayudar a enfrentar esto y enseñarles cómo hacerlo. Y esta idea de compartir surge gracias a mi experiencia en la universidad, pues a donde yo pertenecía, que era el Centro de Investigación de Hongos Medicinales, para ayudar a mitigar la anemia. De eso se trataba el proyecto, donde se cultivaba hongos que tienen un alto valor nutricional, y donde teníamos un gran reto era de aprender las nuevas técnicas de cómo cultivar hongos y leer muchos papers, artículos, libros en inglés, todo. Y luego hacíamos que toda esta información llegara hacia las personas o a las comunidades beneficiadas para poderlos enseñarlos en su idioma, que era el quechua. De esto surgió la idea de poder transmitir o difundir todo hacia este idioma, que es el quechua, y la verdad que era reconfortante hacer esto, porque sabía que estaba ayudando a mi pueblo, a las personas que hablan quechua. Yo soy de la idea de estudiar y trabajar, a ver, hay comentarios. Y preguntan sobre si estás en modo compartir pantalla. Ya les dije que en breve vas a pasar a los demás slides. No estoy compartiendo pantalla. Sí, estás compartiendo. Ok. Sí, no te preocupes. Sigue. Listo. A ver, dice, debemos volver las prácticas ancestrales de utilizar medios orgánicos. Exacto, sí, de eso justo va a hablar Amelia. Ya, entonces,
Yo no soy de las personas de estudiar y trabajar para una empresa y que contamina. La verdad eso no va conmigo. Lo que yo quisiera hacer es compartir mis conocimientos para hacer un mundo mejor y ayudar a los agricultores que puedan enfrentar esto. Y hago este taller también porque sé que alguno de ustedes compartirá esta información en quechua. Necesitamos dar conocimiento, tecnología a los agricultores, porque ellos no saben por qué está sucediendo esto y siguen sembrando con la misma percepción de hace 10 años y sus sembríos fracasan. Entonces usemos tecnología, usemos semillas resistentes a sequía, que necesiten poca agua, que soporten pocos o periodos largos de sequía, resistentes a plagas como la rancha, también algunas semillas que se han acortado su ciclo de vida para que puedan producir en menos tiempo. Por ejemplo, hay papas que se producen, la mayoría de papas que yo he visto se producen en 6 meses, pero con la tecnología y la investigación se ha podido hacer o se ha acortado el tiempo el ciclo de vida de la papa, que se puede obtener en 4 meses. Si ahora los tiempos de sequía es menor, perdón, el tiempo de sequía es más largo y el tiempo de lluvias es más corto, entonces se podría usar esas semillas o esas papas. Yo tuve la oportunidad de hacer prácticas en el INIA, que es el Centro de Innovación Agraria en Cusco, y es ahí donde vi que trabajaban estas semillas y ellos tienen mucha información sobre esto, solo que les falta un poquito más de difusión de estos conocimientos y que nosotros podemos hacer o podemos ayudar a que se difunda más. Entonces, a ver, vamos a ir a la introducción. Amelia, por favor, si ves un comentario, me la lees, por favor, porque cuando estoy viendo la pantalla aquí y no puedo ver los comentarios, por favor. Justamente Hilda menciona que debemos volver a las prácticas ancestrales de utilizar medios orgánicos, hacer insecticidas como chua, ceniza, estiércol de ovinos, cuyes, abono foliar y justamente es exactamente a lo que nosotros vamos, ¿no? A retomar todos esos conocimientos, ¿no? Y para poder lograrlos es necesario, ¿no? Establecer el diálogo. Y vamos a llegar para ahí más adelante. Muchas gracias, Hilda, por tus comentarios. Y hay otro comentario de Hilda que dice productos transgénicos. No sé a qué te refieres a eso, pero si es en relación a lo que dije, que usemos papas que tengan o un corto tiempo o un ciclo de vida más corto para mitigar, para poder afrontar este problema del cambio climático, es de que no son papas transgénicas. En realidad, el INIA solo hace... está prohibido hacer productos transgénicos, sino que, a ver, sí, están prohibidas incluso para el Perú usar semillas transgénicas, pero lo que te hablo, estas solo se hacen de una manera sin cambiar los genes, o sea, solo es de que tú empiezas a combinar o a hibridizar dos papas y las juntas, las unes, y este nuevo producto o esta nueva papa va a tener las características de las dos papas, y por ejemplo agarras una papa que sea, la verdad, que no usan papas solo de Perú, sino papas de otros países, y la combinan con las papas que hay en Perú y hacen de que su ciclo de vida sea más corto, pero no es papas transgénicas. No, justamente Hilda dice que se debe prohibir, ¿no? El uso claro, sí, de esas porque semillas también, transgénicas. claro, se deben de prohibir porque estaríamos matando la variabilidad genética. Entonces, Vilma también acota y dice que debemos recuperar las prácticas de nuestros ancestros. Claro. Ya. Entonces, vamos a hablar de la introducción. Ya les estaba usando
el glosario, que ya tienen ustedes acceso, ¿verdad?, al glosario, y entonces para la palabra introducción he usado Hayarinimanta. Entonces, no sé si han visto que hay varias sugerencias para decir esta palabra que es introducción, pero yo la que usé es esta, Hayarinimanta, que significaría acerca del comienzo. Entonces, vamos, sigamos. Uy. Les quería mostrar este artículo científico que se hizo en Chile en el año 2018 al 2019, pero se alargó. A ver, hay comentarios. Siendo su ciclo de producción más corto, consulto, varía su valor nutricional, Yailda. Su valor nutricional sí va a afectar siempre, va a afectar, o sea, no es que va a ser la misma papa, ya va a ser un híbrido de dos papas. Entonces, cada vez que se hace un híbrido, las características como por ejemplo de una persona cuando tiene su hijo, va a tener información de su papá y de su mamá del niño. Entonces, eso es también lo que sucede con las papas, va a tener información del papá y de la mamá, o sea, de los progenitores. Entonces ya no es la misma papa, así que va a cambiar en su valor nutricional. Hayarini, introducción. Muy bien, Hayarini, introducción. Sí, Hayarini es introducción también, pero yo quise usar Hayarinimanta acerca de su inicio, algo así. Igual está bien. Ya, entonces vamos a seguir con este artículo que les estaba comentando, que se hizo en el 2018 y se observó, la verdad, como les dije, se estaba haciendo del 2018 al 2019, pero se alargó hasta el 2020. ¿Por qué? Porque justo su investigación chocó con la sequía. Y entonces, como hubo sequía, el 2019 lo alargaron hasta el 2020. Y observó esto, que por ejemplo la investigadora fue Mari Kalin, y ella observó, lo que estaba haciendo es de que ver si la relación de las flores con sus polinizadores, pero lo que vio es que la sequía había afectado en la polinización. Entonces quiere decir que ella no estaba investigando sobre el cambio climático, pero sin duda es un dato interesante lo que ha descubierto en este artículo. Mari Kalin es científica y lo que realmente quería ver era la relación de las flores con su polinizador y a qué temperatura había mayor cantidad de picaflores que polinizaban esta planta. Y la planta es la que ven en la imagen, que es el clavel del campo. Y bueno, lo que observaba ella era de que el primer año hubo 500 picaflores, el segundo año solo 40. O sea, el 2018, que fue donde hizo esas observaciones, y vio 500 picaflores por día que se acercaban hacia el clavel. Y en el 2019, solo 40. O sea, la reducción fue extremadamente muy bajo. Entonces, y Mari Kalin menciona que lo que les dije arriba es en promedio, pero a lo más alto que ha visto es de que en el 2018 llegó a 100 picaflores por día, y en el 2019 lo más bajo fue 30 nada más, 30 picaflores, observó solo 30 picaflores por día. Y también lo que vio es de que hubo menos néctar, hubo merma de semilla, y menciona que una prolongada sequía así podría hacer que desaparezca esta especie. Y así seguramente que debe estar sucediendo con otras especies. En este artículo también trabajó otro señor, un climatólogo llamado René, quien participó
también participó en este proyecto, en este artículo, y mencionó que el segundo año de la investigación, que fue el 2019, el año de la sequía, no solo fue el año más seco de la década, sino uno de los 4 más secos del siglo. Y para eso crearon un nuevo término para referirse a estos años que son súper secos, hipersecos, y lo llamó hipersequía. Entonces, a René le interesaba recolectar evidencia para mostrar lo que ocurrió ese año, y para eso se impulsó a investigar más. Y bueno, este año 2020 también partió, como lo han visto, también partió muy mal y terminará regular gracias a las lluvias de julio, pero para Santiago de Chile. Esta investigación se hizo en Chile. Entonces, pero igual se suma como uno de los años más secos, porque allá en Santiago las lluvias normales eran de 300 milímetros y este año solo hubieron 180 milímetros, fue casi la mitad. Y el año de hipersequía, que fue el 2019, solo fueron 80 milímetros. Si se dan cuenta, es demasiado preocupante la situación, y es por eso que también crearon este nuevo término que es la hipersequía. Entonces, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, acerca de qué es cambio climático. Imatas cambio climático, o Imatas cambio climático Nishan. Lo que yo quiero es que me comenten en el chat de qué entienden por cambio climático, qué se les ocurre cuando escuchan esa palabra. No quiero una definición así de internet, sino lo que nada más ustedes opinan. A ver si quieren hablar o quieren escribirlo en el chat. A ver, chat. ¿Tienen alguna opinión acerca de qué es el cambio climático? No, ñañay. A ver, ñañay. ¿Quién vamos a tiki ñañay? Beatriz. Beatriz, muy bien, Beatriz. ¿Qué entiendes por cambio climático? Noja, chay cambio climático nisqa kanmanini, chay ñajarikiri masharan chay nishuta manañariki para puncho tiempumpichu, chay época nisqapichu, aswampas hojo ya periki manaña qayarichu ñawpinañachu chay tiembre kia nisqapichu. Ashwampas yaqa casi que nataña diciembre nataña chaykuna chaymanta kallanmanqapaq nishu payru papusqan manaña riki inti q'uñichinchu sino rupapun chay shunan kanman ñañay chay nishuta riki ch'akiyapun qasayapun huk tiempopi anchaykuna shunan kanman ñañay uchikchikimun riki chay Excelente, Beatriz, excelente participación. Como dice Beatriz, es de que ya no llueve en la época donde debería de llover, ya no, la variación del clima está afectando mucho, y bueno, es eso en realidad el cambio climático, que es la variación del sistema climático. Y a ver, Hilda Ortiz dice que es la variación drástica de la temperatura en diversos lugares, producto de las malas prácticas, la contaminación de suelos, el agua, el aire,
y el efecto invernadero. Sí, exacto, es eso. Muy bien, chicos. Sí, pues han llegado a lo que quería escuchar. Muy bien. Ya, hay otra pregunta. Ahorita les vamos a dar las definiciones así exactas del cambio climático, pero solo quiero ahorita escuchar las opiniones de qué entienden hasta ahorita de estas palabras. A ver ahora, el calentamiento global. Y mata calentamiento global Nisham. ¿Qué es el calentamiento global? Pueden igual escribirlo o pueden decírmelo. ¿Qué entienden por calentamiento global? Son casi términos que se pueden confundir de definición, porque en realidad tiene que ver todo, está interconectado. A ver. Hilda. Oh, Winchi. Hola. Imainayam. ¿Alguien quería hablar? Bueno, me gustaría intervenir Se me para fue el poder audio. hablar sobre el calentamiento global. Desde mi punto de vista, el calentamiento global es toda esa variación en el clima, el aumento del calor en distintas zonas, producto del derretimiento de los glaciares, de la zona ártica, del norte y del sur, y producto de ello, pues crea ambientes distintos, ¿no? Modifica los ambientes y eso trae sus desventajas para muchas especies y también para la especie humana. Bueno, esa sería mi opinión personal. Excelente, Wilson. Muchas gracias. ¿Y qué entiendes por el calentamiento global? O sea, lo que me dijiste ahorita tiene que ver con el cambio climático en general, pero como calentamiento global, ¿cómo lo entiendes? Ese término nada más. Porque lo que quiero hacer es de que diferencien los términos para poder hacer traducciones, que lo vamos a hacer en las actividades. No nishaiki. No paga kai pata o pachamimansi pasay pa chachaptin. Saime calentamiento global paninsi. Sainoka kullarga mana allinami kawansi. Runakuna uywakuna llapansikuna. Saime noga pa calentamiento global kakullan. Excelente, Hilda. Genial. Cusa. ¿Alguien más? Mi Maika, muy Beatriz. Noja chay ima calentamiento global nishan kuniki iskayantita calentamiento nin manshonan oniri global chariki kanman pachak oniriñan Pachak ajnachu kanman excelente. chayshuna kanman pantalla paseña. Sí, justo eso. ¿Me pudieran dar opción a participar? Sí, adelante, Joel. Miren, parece que el orden es al revés. Primero tenemos que saber qué es calentamiento global. Ajá. Luego, como efecto, es el cambio climático. Lo entiendo de esta manera. El calentamiento global se da por el incremento del efecto invernadero. Esto es por la emisión de gases invernadero. Bueno, de hecho, si retrocedemos es por la contaminación ambiental. Claro. Entonces, el efecto invernadero va a ser que la temperatura del planeta Tierra, global estamos hablando, se va a incrementar. Al incrementarse la temperatura del planeta Tierra, se va a producir como consecuencia cambios en el clima de diferentes lugares. En algunos lugares va a ser más calor, va a aumentar, en otros va a disminuir demasiado. Eso es el orden correcto para mí que se debe de dar. Causa y efecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que se tiene que ver. Primero, el calentamiento global como consecuencia del cambio climático y más atrás, de repente, el efecto invernadero por causa de la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sería mi intervención.
Muchas gracias, Joel. Sí, exacto. Es justo lo que dijo Joel. Y ahorita van a ver el video que va a ser un feedback, así como una retroalimentación de lo que dijo Joel. Entonces, muy bien, Vilma, por sugerirnos. Y justo ahorita, más luego vamos a hacer esas traducciones. Ahorita todavía, pero excelente participación. Y vayan viendo la sugerencia que dio Vilma, porque la vamos a usar. Entonces, a ver, ya la última pregunta. ¿Cuál es la importancia del medio ambiente? Eso está muy fácil. Lo pueden decir en quechua, en español, no hay problema. Por chat o si quieren hablar. ¿Por qué es importante? No apaga el medio ambiente ni Kakuyan. Xachomi nogansi kawansi. Mana saikaptenga maichomi kawan mansi. Nepami no bajan el medio ambiente, hatun wainse, hatun wasincha. Sí, es nuestro hogar. Muy bien, Hilda. Buena participación. ¿Alguien más? Como dice Vilma, es nuestro hogar, el medio ambiente. A ver, ¿alguien más? Jutemi Hilda. Perdón, Hilda. Lo siento. Ay. Pampa Chaycuba, Hilda. A ver. Ya, yo creo que es suficiente. Ahora, a ver. Ahora vamos a entrar en el contexto y este video es para que puedan ver las definiciones acerca del efecto invernadero y quiero que me digan si se escucha el audio, por favor. A ver. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. Disculpen, se me fue. No. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total.
Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? ¿Lo han entendido? Entonces, el efecto invernadero, como han visto en el video, es el fenómeno natural que permite albergar vida. Nada más, donde la atmósfera va a hacer que capture los rayos del sol para que el planeta se mantenga en una temperatura de 15 grados en promedio, porque quizá me dirás, yo vivo en la selva y todo, y aquí es muy caliente a 30 grados y 15 grados me dices que es, pero yo les dije que es 15 grados en promedio sumando todas las temperaturas de todas las ciudades. Entonces, en palabras muy simples, el efecto invernadero es la captación de los rayos del sol para permitir que exista vida, con la atmósfera, por supuesto. Ya vieron que es la atmósfera también, que es esa capita que está, es como una capita que está haciendo de que retenga los rayos del sol. A ver, entonces, ahora les tengo un video acerca del antropoceno, que dicen que es el culpable del cambio climático. Y ahorita se van a enterar de qué es el antropoceno. A ver. Ay. ¿Has oído hablar del antropoceno? Durante los últimos 200 años, la humanidad ha dejado una huella tan negativa en el medio ambiente que algunos científicos lo describen como una nueva era geológica, la era del impacto del ser humano sobre la Tierra o antropoceno. Desde el periodo preindustrial y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la degradación del medio ambiente y el cambio climático de origen humano han aumentado a un ritmo jamás visto en ninguna otra época de la historia. ¿Cuáles son las causas del antropoceno? Se podría resumir en 2 principales: el modelo de producción de energía y el modelo de consumo de recursos. La energía producida a partir del carbón, petróleo y gas natural emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. Por otro lado, el crecimiento de la población necesita de una mayor utilización de recursos naturales que en la actualidad sobrepasa la capacidad de la Tierra para regenerarlos. Estas acciones del ser humano provocan, entre otras consecuencias, cambios en el ciclo del agua, desequilibrios y destrucciones en los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos o la desaparición de los bosques. ¿Es posible frenar el devastador impacto que estamos causando sobre el planeta? Sí. Aunque ya hay ciertas secuelas irreversibles, todavía podemos mitigar en gran medida el daño provocado al medio ambiente. Es necesario atajar el problema desde su origen, descarbonizando la economía y recurriendo a fuentes de energía renovables y no contaminantes como el sol, el agua y el viento.
También, haciendo un uso responsable y equitativo de los recursos naturales, se logrará un sistema más sostenible que pueda evitar que el antropoceno sea la última era de nuestro planeta. Genial. Entonces, ahí se han enterado que era el antropoceno, que es considerado como una era geológica. Y te preguntas, ¿qué es una era geológica? Pues las eras geológicas forman parte de la historia de la Tierra, donde una comunidad era la más representativa y hubo 3 eras geológicas hasta ahorita: el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. El Paleozoico fue la era de los peces, donde había una cantidad de peces. Luego el Mesozoico, donde había una comunidad o una cantidad de reptiles. Y el Cenozoico, que era la era de los mamíferos. Y ahora que le están considerando como el antropoceno, la era de los humanos, y también dice que quizás sea la última porque va a terminar destruyendo el planeta. Y también mencionó que después de la revolución industrial y antes de mediados del siglo pasado, es de donde comenzó la mayor degradación del planeta, y a un ritmo jamás antes, que más antes que nunca se vio esto. Y la razón es porque cómo obtenemos la energía y cómo consumimos los recursos, y hemos sobrepasado la capacidad de la Tierra para regenerarse naturalmente. Hasta aquí, chicos. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Escríbanlo en el chat o pueden preguntarlo así. A ver, preguntas, por favor. Tapucuicuna, Ima Tapucuipas. Si no han entendido alguna frase, alguna palabra, algún término. ¿Ha estado muy claro? Tapucuicuna, chicos, tapucuy. Bueno, las ideas del video han estado muy ilustrativas y claras. Y algo que me causó un poco de curiosidad es que mencionó en el video que ya es pues imposible, ¿no?, poder revertir algunos cambios que ya no tienen vuelta atrás, pero sí podemos tener un mejor futuro, o sí podemos cambiar algunas cosas a favor de todos. En ese sentido, ¿cuáles serían esas cosas y qué podemos hacer, ¿no?, desde su punto de vista? Claro, esa es la idea del taller también, que lo que queremos es, por ejemplo, que esta información que ahorita estamos dando no solo te quedes tú mismo, sino que puedas compartir con las demás personas. Por ejemplo, más antes lo que yo pensaba personalmente era de que si yo cuido el medio ambiente, estoy cuidando de la mejor manera posible, cumpliendo todo lo que creo que podrían ayudar al planeta, pero ¿qué hay de las demás personas? Ellos no lo hacen. O sea, mi cambio o el impacto que yo produciría sería mínimo, y mejor ya no lo hago, decía. ¿Para qué si soy la única que está haciendo eso? Y a comparación de las demás personas y las industrias y las empresas gigantes, pues es algo insignificante mi aporte, decía. Entonces, lo que yo estoy tratando de compartirles es de que ustedes también sean difusores de este tema, y que muchísimas personas, por ejemplo, si yo comparto a una persona, esa persona también lo ponga en práctica, y yo también sumaremos 2, y esta persona le hable a otra persona y haceremos 3. Lo que yo sugiero es unir fuerzas, y si unimos fuerzas, pues el impacto o el cambio que vamos a generar va a ser más grande. Entonces, ustedes ya saben qué cosas no se deben hacer, pero sé que les han llenado de mucha información y como que ya no se les... como que ya, por ejemplo, te dicen, no botes basura, ahorra la energía, no pongas ningún dispositivo en stand-by, o también te dicen que ahorres el agua, cuida, no sé. Tú lo sabes todo, solo que no lo pones en práctica.
o no lo ponemos en práctica. Pero desde nosotros mismos tenemos que hacer o ponerlo en práctica y compartir la información. Yo creo que es la manera de poder hacer esto, que podamos hacer un cambio en general. Entonces, no sé si hay alguna persona que tenga otra idea que pueda compartirnos y que podría servirnos para así poder sobrellevar esto, como dijo en el video, y yo también considero eso de que es inevitable, pero sí podemos hacer de que el impacto sea menor. No hukta willapashayki. Kanan kay objetivo de los milenios ni gancho, saichomi kay pusachchomi kaykan kay cambio climático ni ganta ima allin tarurana sipa chikana ya kapten kay nikur kay hatun markan sichofis sainian kay acuerdos de gobernabilidad ni gancho o kanan kay bicentenario pa imanomi yapansi kuna arus nansipa kay cambio climático mana alli kakunampa terra kuminoga wasecho rakemi kay desperdicios ta kay mana alli kunata no say segregación ni yashgantami sayta rura ni kur niyan kay kimsa kunasta rurayay no mana ichikanashun o kay reducción ni yashganta ni kur reuso yapaymi imallatapis imata rurayka y ni kur reciclanque saykunasta rurarga allitami illu yarpachakunsi allitami illu hatun wasimita shumaq rurashun mana ganratan nansipa porque noqakunaq mana alli runakunasmi kananqa kuyansi mana shumaq shunqu runakuna sayraykumi kay wasikunansitaq ganrataykansi kay hatun wasikunasta wanunaykansi. Genial, gracias Hilda por la participación. ¿Eres maestra, Hilda, en alguna institución? Aumi. Qué bueno que estés enseñando todo eso a tus alumnos. Y es bueno saberlo y me alegra mucho haber escuchándote y que estés haciendo eso con ellos y compartiendo la información. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pitagayas kishon. Saichomi shumaq allita yarpachaku ruraykarmi allitami rurashun hatun wasiman. Claro, así vamos a unir mucha fuerza. ¿Alguien más que quiera participar? Rocío, quizás ver el chat. El antropoceno es un problema. ¿Cuál sería una propuesta de solución? De lo que se me vino a la mente fue la ideología de Thanos en la película de los Vengadores Endgame, en la que en una postura ficticia pero con puntos a considerar se hablaba de que la sobrepoblación en su planeta fue el causante de su destrucción. Interesante. Ya la sobrepoblación. Sí, brevemente, en la película lo que pasa es que casi la mitad de la población en la Tierra al final se desvanece, ¿no? Así como quemas el papel y las cenizas empiezan a desvanecerse, lo mismo pasó en la película, ¿no? De esa manera, de lo que me acuerdo, ¿no? Entonces, como que reafirmando que la sobrepoblación en el planeta era el causante de la destrucción de la misma, ¿no? Y justo cuando vi también esa película pensé lo mismo, ¿no? Somos demasiados. Pero en realidad es quizás para acotar un poco a eso, es que el comportamiento individual también influye, ¿no? Hay sociedades que son mucho más consumistas que otras, ¿no? Por ejemplo,
no en general, pero en algunos países desarrollados como en Estados Unidos, todo está empaquetado, todo está reprocesado, o bueno, la mayor parte de los productos que consumen, ¿no? Solamente imaginémonos, cuando vamos al supermercado, todo lo empaquetan, usan plástico, usan tecnopor o diferentes tipos de material que al final termina como desperdicio, ¿no? Diferente a cuando vamos a una feria, ¿no? De una comunidad, ¿no? Escasamente se encuentran bolsas, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya vamos visualizando que hay gente que genera más residuos, más desperdicios, y hay gente que no. Bueno, yo solo quería acotar eso, Rocío. Gracias, Amelia. Sí, la sobrepoblación es, o sea, como lo dice también en el video, sí, yo también considero que la sobrepoblación es demasiado y sí quizá podría ser de que terminemos destruyendo el planeta. Añadiendo a lo que dijo Amelia, es de que una experiencia que yo tengo es de que cuando mi mamá me enseñaba a barrer, por ejemplo, ¿ya? Entonces me hacía separar lo inorgánico de lo orgánico. Entonces, como el piso era de tierra de mi casa, barríamos, y la tierra que sobraba y los desperdicios de la cocina que haya hecho, lo juntaba para un lado y luego los plásticos a otro lado, y la tierra con los desperdicios se devolvía a la chacra, y me hacía llevar a la chacra mi mamá. Y sí, tiene mucha razón, porque los que contaminan más son las personas que están en la ciudad, donde todo es bolsa para todo. Y bueno, la comparación de esto es de que en la persona del Ande, o la persona que habla quechua, tiene algo muy interiorizado adentro de cuidar el medio ambiente, cuidar la Pachamama. Lo que vi también es de que, por ejemplo, cuando yo fui allá a Jachín, que es en Cusco, las personas cada vez que van a tomar algo o van a comer algo, más que nada en las bebidas, echan un poquito a la tierra y dicen, para la Pachamama, es como un saludo o algo así, un respeto, algo así, y que le convidan a la tierra. Y para empezar a sembrar, igual agarraban la coca y hacían un quinto, o sea, juntar 3 hojitas, y luego lo ponían dentro de la tierra y lo tapaban, y decía, para que mi producción sea mejor. Y están siempre muy conectados con la tierra, con la naturaleza, y están siempre hablando con ellos, y siempre les dicen, por ejemplo, a la chacra le hablaba y le decía que quiero que me produzcas mejor, quiero que este año sea una de buena cosecha. Y para todos creo que tiene vida, y lo cuidan mucho. Incluso mi abuelito recogía todas las basuras, todos los plásticos que habían en la chacra, y lo juntaba, y bueno, no estaba bien quemarlo, pero igual lo quemaba porque no quería ver basura en su chacra. Y es algo que lo tienen muy dentro. Y por ejemplo también recogían las latas, o no consumen también igual muchas conservas, ni tampoco plástico, y ni siquiera hay rellenos sanitarios, pero lo cuidan. Y en la ciudad hay relleno sanitario y todo, pero la contaminación es mayor. Hablando de sociedades, en Japón es costumbre llevar souvenirs dulces al regresar de algún viaje. Los dulces están empaquetados por unidad y tienen un absorbedor de humedad cada uno. Esto está colocado dentro de una caja, y esta caja también está envuelta como regalo, y esta caja le dan dentro de otra bolsa. ¡Wow! Sí. Bueno, la contaminación y el consumismo es demasiado. Y bueno, es terrible la situación, pero por ejemplo, lo que pueden hacer ahora es de que yo, cuando por ejemplo voy a comprar algo, me llevo mi bolsa y no pido nada de bolsa, y no sé, me miran raro las señoras, porque quizá todas las personas le piden y yo no. Y
se asombran. Y yo creo que empezar con uno mismo será una buena manera de darle el ejemplo y también compartir esta información. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, Rocío, ¿me escuchas? Claro. No, quería comentar algo pequeño también, que pasa mucho en el pueblo donde vivo, que la gente normalmente antes, pues, cuando nos encontrábamos con alguien y tal, compartíamos la coca y nos dábamos para pichar coca, ¿no? Este era un poco el intercambio. Hoy en día, el intercambio es un poco una gaseosa. Y entonces no te aceptan, por ejemplo, si vas a ir a algún sitio a visitar a alguien, yo por supuesto prefiero llevar agua, o sea, agua, algo que tenga mucho más, que sea bueno, pero la gente, ¿sabes? Si le llevas una gaseosa, está contenta. Y la gaseosa esta, si es de una marca especial, específica, se siente aún más contenta, pero no saben lo que lleva esta gaseosa, o sea, todo el proceso que ha tenido que pasar para estar ahí, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo pienso y digo, ¿en qué momento hemos llegado a esto? ¿En qué momento hemos dicho que esta gaseosa es más valuable que el agua pura como es? ¿O en qué momento hemos dicho que la leche Gloria en lata es mucha más valiosa que la leche que se produce localmente? Entonces, creo que los pequeños cambios están ahí, en intentar hacer que la gente consuma local, porque si consumes local, creo que no tiene que pasar todo el proceso de la creación, el envío, transporte, que todo eso es una cadena que ya sabemos muy, muy tonta, porque transportar productos de un país hacia otro es mucho consumo. Por más que sea bio, por más que sea pro bueno, vitamínico, lo que tú quieras, creo que consumir lo local y hacer que la comunidad local funcione sosteniblemente sería la palabra. Sí, nada, esa era mi acotación. Gracias por tu participación, Elwin. Y sí, tienes mucha razón en lo que has dicho y yo creo que sí es una buena idea eso de promover el consumo local. Eso es genial, muy buena acotación. Y sí, eso de la gaseosa, sí, como, bueno, cuando vas de visita a cualquier lugar, a una casa o de una comunidad, pues sí, siempre tienes que llevar algo. Y eso es como una mentalidad que lo tienes internalizado todas las personas que hablan quechua, porque yo veo que es así, que cuando vas a algún lugar tienes que llevar algo siempre. Y entonces, si le llevas agua, pues, pero yo no creo que no tenga que ver algo con idea de que esto es más bueno o más malo. No es no se trata de eso, sino es de que es más rica. Como es más rica la gaseosa, pues por eso lo sobrevalúan más, no sino por el valor vitamínico que tenga o el valor nutricional que tenga, sino está solo viendo que es rico, nada más. Entonces, ahora que vayas de visita a un lugar, pues llévale productos locales, como tú mismo lo has dicho, le puedes llevar frutas, otras cosas que haya en ese lugar. ¿Alguna acotación más, alguna opinión más, algún comentario? Beatriz. Ari ñañay allintaninki chay chiqaqpunin chay nisqayki campopi runakuna tiyaqkunaqa rikipaykunaqa allinta kay hallp'awan hallp'awan allinta paykuna hallp'ata, mejor dicho, hallp'ata rikipaykuna huk vidayuqpis kanman, haqna kawsaqta hina rikipaykunaqa hawanku. Y chiqaqpunin chay ñañay, noqa kay comunidad ñipi tiyashaspa chaypi mana noqallachu, sino llapaykupaq karan, por ejemplo, papata riki noqayku tarpurayku chay papa pelanapaq riki chay papa montay nin riki montay nin
chay baja huk papa karan. Huk papata waykunapaq, chay waykuna papakunataqa chay sumaq papa niq kayku nuqayku. Chay papakunataqa manan pelaqchu kayku, mana kuchilluwanqa nuqaykuqa pelaqchu kayku. Sunquykunanaq chaykunata chay pelaqtiykuqa riki chay sumaq papakunaqa mana chaykuna ruwakunmanchu. Anchhinataya hukkunatapis riki imakunatapis pampapi kawsaykuna wiñaqtapis nuqaykuqa qhawaq kayku. Chaymanta nuqa kay Lima llaqtaman chayamuspa, nuqa rikuyapuni riki imaymanakunata kaypi runakuna ruwasqaku. Chay sumaq papakunatapas paykunaqa no kuchilluwan paykunaqa riki muntarapunku yaqnata chaymanta nishutapuni rikunsi riki ima q'upata carrumanta chanqayanpunku hawaman pistaman chaykunaman aqnata. Hinaspa chaykunata qhawarispa nishuta llakikuq kani chayllarak kaypi tiyashaspa kay Lima llaqtapi tiyashaspa chaymanta pasarapun riki yasta watakunaña hinaspa yasta nuqapaq riki kapun normal hinaña. Ajá, yasta aqnapunin kay llaqtapi tiyaq runakunaqa aqnata qhawaripuni riki. Aqnayanchik manaña riki nanawanchu sunquy. Chay riki chaypis nuqanchista influenciawanchistaqmi riki kay llaqtapi tiyaqtinchis. Chaymanta kunan wata kay febrero killapi huk libro nisqata nuqa ñawinchasharani. Chay libropi no sé qankuna wakinpis ñawinchaykurankispascha chay libro nin Guerras del Interior nispa chaypa autortaqmi kashan Josep Zárate nisqa. Chaypi rimashan chay qorimanta, chaymanta chay petroleomanta, chanta rimashallantaq chay tala ilegal de madera nisqamanta. Hinaspa chay imakunas riki kay hatun empresa nisqakuna llank'ayushanku riki chay minerías nisqapi, chay petrolera nisqapi, chaymanta kashallantaq chay tala ilegal de madera nisqapi. Pikunataq kaypi nishuta unquyapushanku, wañuyapushanku uywankupas, chaqrankupas, y paykuna purapas runakuna wawankutin aylluntin q'ala paykuna unquyapushanku chaykuna nishupuni llakikuy kasqa. Chaykuna pasasqa, chaykuna riki kashan kay nuqanchis kay Perú suyunchispi haqay selvapi, chaymanta kashallantaq riki napi Cajamarcapi, chayma selvapi mastapuni riki. Hinaspa kay librota ñawinchaykuspa waqayapuni. Chaymi a ver si nos pones en los comentarios para que los demás compañeros puedan leerlo también, Beatriz. Imata ñañay librutachu qillqayamusaq. Y el nombre del libro y el autor. Ya ñañay chiqa llapallanchis qhawayusumariki imakuna kasqanta. Claro, y por favor no te dejes influenciar con las personas de Lima, pues tienes que mantenerte ahí firme con todas tus creencias y hacer lo que es correcto. Ari ñañay, chaytaqa ruwashaniraqmi. Manaña sunquynañachu chay runakunata iminatas q'upata chanqasqakuwan chaylla. Pero tienes que explicarles, tienes que comentarles, decirles, para que sepan también. Riqsisqaytaqa ñañayniniya. Muy bien, Beatriz. Gracias por compartir. Ok, ¿alguien más
creo que mejor avanzamos porque se nos acorta el tiempo. Ya. A ver. No puede ser. Listo, listo, listo. Ya, aquí están. A ver. Aquí está todo lo que tenemos que hacer y que te lo han dicho muchísimas veces o nos lo han dicho, pero no lo hacemos. Te han dicho que recicles, apaga las luces cuando no hagan falta, no dejes los electrodomésticos en stand-by, no dejes tampoco el cargador del móvil enchufado, no pongas la calefacción muy alta, el transporte público, la bicicleta y la marcha a pie son alternativas más baratas y saludables, y si vas a comprar un coche nuevo, elige un modelo pequeño y eficiente. Y lo mejor, planta un árbol. Sé que todo esto lo sabes hasta de memoria, pero no lo pones en práctica. Pero quizá es porque piensas, como les dije antes, que lo que yo pensaba, ¿no? Que no iba a haber un impacto. Pero como les dije, seamos conscientes y recordemos todo esto y pongámoslos en práctica. A ver, hay un comentario. Beatriz ha puesto ahí el nombre del libro y el autor para que se enteren y les haga llorar también a ustedes. Bueno, sigamos a ver. Ya. Imainampitas cambio climaticuri manaña manchachisunquicho. ¿Por qué el cambio climático ya no te causa miedo? La verdad, esto es algo muy interesante porque la verdad que a mí sí me causaba muchísimo miedo cuando me hablaban de cambio climático y me hacían ver unas imágenes terroríficas. Y eso se trata por la distopía, que ahorita les voy a explicar qué es la distopía y lo que tenemos que hacer, o es hora que hablemos del cambio climático como una utopía. Ahorita les explico qué es distopía y utopía. Entonces, ¿por qué ya no te afecta el cambio climático? O no es que no te importe, sino que ya no te afecta las noticias que ves sobre el cambio climático. A esto se le llama la distopía, donde las películas, como dicen las películas que vieron, el de, no sé, la película que mencionaron ahí arriba, el de Tanes, no sé, ya, donde las películas se han encargado de mostrarte el futuro devastadormente irremediable y te han hecho que ya no te cause miedo y el futuro aterrador que te espera o que nos espera y que está por venir. Parece que estamos viviendo en un mundo donde las personas están aceptando que el futuro va a ser obligatoriamente un infierno. Y es por eso que el miedo ya no sirve para advertir el cambio climático. O sea, si tú le dices que se está derritiendo la Antártida, que las especies están desapareciendo, el nivel del mar está subiendo, no va a haber agua, hay pérdida en insectos, y todo eso, pues también ya no les afecta, o sea, no les afecta o tampoco a mí me afectaba ya. Y como les dije, ya ni modo, será así, decía. Bueno, pero está en nuestras manos poder cambiar el futuro, que no totalmente está perdido. Entonces, esa es la utopía. Que miren, no estamos nos estamos jugando nuestra supervivencia como especie. Bien es sabido que el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor.
y si ha podido globalizar el mundo y la economía. Como han visto, ya todo es globalizado. Tú te puedes interconectar con muchísimas personas del mundo. Por ejemplo, ahorita todos están en diferentes partes del Perú y del mundo, porque tenemos ahí a Keitel en Estados Unidos, a Amelia que está en Australia, yo que estoy en Lima, en Cusco, en muchísimos lugares. Entonces, estamos súper globalizados, incluso la economía. ¿Y por qué no albergar las esperanzas en que sea capaz de globalizar las soluciones al cambio climático? Para ello, necesitamos a los mejores líderes que tengan altura de miras, que busquen el bien común por encima de los intereses particulares, que tengan una visión a largo plazo y vocación, pues si no adoptamos pronto soluciones, la especie humana pasará a la historia, con el dudoso honor de ser la única especie que ha sido capaz de exterminarse a sí misma. Entonces, comencemos poniéndolo en práctica nosotros mismos. Y sé que vamos a poder, y compartamos como sea posible esta información con las personas que nos encontremos en cualquier lugar. Y no es necesario que seamos líderes, pero podemos compartirlo con un familiar, con un amigo, y este amigo lo hará con otras muchas más personas, y poder generar el cambio que esperamos. Y bueno, le voy a dar el pase a Amelia para que les explique esta parte. A ver, Amelia. Chicos, chicas, yo voy a hablar sobre los aspectos o por qué el tema de cambio climático es necesario entenderlo y cuán importante es el quechua en este tema. Hay un libro muy bonito que ha sido publicado en 2017 por la organización Crujides y que menciona lo siguiente, ¿no? Los habitantes de las zonas andinas desarrollaron a través de los siglos una serie de conocimientos y técnicas que les permitieron adaptarse a un medio complejo y variado, caracterizado por climas extremos que determinaron sus paisajes, flora, fauna y con ello sus actividades y costumbres. Solo imaginémonos Moray, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, en algunos casos habrán conocido Moray, ¿no? Una serie de sistemas de andenes en forma circular que los incas han construido para poder cosechar una gran diversidad de productos, ¿no? Y eso porque tenían un conocimiento pleno, ¿no? De la altura, del suelo, ¿no? Para poder obtener, ¿no? En un espacio no tan amplio, diferentes productos, ¿no? Entonces, ¿quién hace ahora andenes? ¿O quién sigue cultivando en andenes? Probablemente existan algunas comunidades que aún lo sigan haciendo, pero en general el conocimiento occidental, ¿no? A practicar agricultura en áreas bastante planas, ¿no? De practicar agricultura en la costa con medios de irrigación, son los que predominan actualmente, ¿no? Porque se busca hacer cosechas más productivas y que se explote la tierra con cultivos que no solamente son anuales, ¿no? Que se repiten constantemente en el año, ¿no? Y esa manera de trabajar, de cultivar, va realmente totalmente en desacuerdo con lo que se puede hacer en la agricultura de tipo familiar y andina, ¿no? Que como ya se ha ido comentando, es bastante estacional, ¿no? Se espera que llueva o en un determinado momento del año y se realizan los cultivos, ¿no? Frente a este tipo de eventos, ¿no? Algunas comunidades andinas practican, por ejemplo, la cosecha del agua, ¿no? Tienen una especie de rituales, de fiestas folclóricas tradicionales,
donde practican la minca, el aini, se apoyan y van a lo más alto de las montañas y ahí hacen una especie de colección de agua para que luego cuando haya época de sequía puedan seguir utilizando ese agua, ¿no? Hay muchos estudios en la Católica y una maestría de gestión integrada del recurso hídrico. Si es que revisan ahí hay algunas publicaciones de tesis de maestría y me parece que ya están saliendo también algunas tesis de doctorado. Otro tema bien importante es la rotación de cultivos, ¿no? Y incluso para no estresar la tierra, para no hacer de que no sobreexplotar la Pachamama, lo que hacen es dejan de sembrar por un año, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que mi abuelita hacía, ¿no? O decía, ya no voy a sembrar papa acá, voy a sembrar maíz, o de alguna manera para proteger los cultivos también los diversificaba ella, ¿no? En una parte sembraba maíz, en otra parte sembraba habas, abeja, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Aprender de las personas que llevan mucho tiempo en las comunidades andinas y que tienen todo este conocimiento, ¿no? Y que el lenguaje no sea una barrera, ¿no? Muchos abuelitas solo hablan en quechua, ¿no? Entonces, si es que nosotros no sabemos el idioma, ya existe de por sí una barrera, ¿no? Entonces, que nos imposibilita aprender todos esos saberes ancestrales, ¿no? Siguiente slide, por favor. No, espera, un momentito. Tengo un pequeño problema, ya. No hay problema. Quizás una de las razones por la que estamos sobreexplotando los recursos en nuestro planeta es porque la visión que se tiene de los recursos, ¿no? Durante mucho tiempo y quizás hasta ahora, ¿no? Permanece graficado en esta imagen que tenemos en la margen izquierda de la pantalla, ¿no? Donde tenemos la sociedad, la economía y el medio ambiente, ¿no? Entrelazados, ¿no? Poniéndole el mismo peso, la misma importancia para el funcionamiento de nuestro planeta, ¿no? Que los tres, ¿no? Que la economía, la sociedad, el medio ambiente, los tres funcionan de la misma manera, ¿no? Yo incremento mi economía, entonces tengo muchos más recursos para poder explotarlos, ¿no? Como el agua, etcétera, y yo continúo produciendo en grande masa, ¿no? Que es más o menos la racionalidad que tiene la economía, ¿no? La productividad y más productividad, ¿no? Donde se han orientado muchos esfuerzos desde, por ejemplo, la parte de ingeniería, cómo incremento la producción hasta cierto punto optimizando, ¿no? La cantidad de recursos que uno tiene, ¿no? Pero lamentablemente, si uno ve las cosas con claridad, ¿no? Ese entendimiento de que la economía, el medio ambiente y la sociedad, los tres tienen el mismo peso y que se pueden incrementar en la misma proporción, es realmente obsoleto y no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Hace falta solamente de imaginarse un puquial de agua en la que una comunidad de 100 habitantes puede explotar o puede consumir ese agua, es sostenible, ¿no? Pero si aumentamos 2.000, 3.000 personas, ese puquial se va a agotar totalmente, ¿no es cierto? No hay que ser un genio para comprender eso, ¿no? Entonces, Mandali propone este nuevo gráfico, ¿no? Esta nueva visión de la naturaleza, la sociedad y la economía, que lo pueden ver acá en la margen derecha de la pantalla, ¿no? Que tanto la economía como la sociedad están dentro y están sujetos a la finitud de los recursos que existen en nuestro planeta,
¿no? Y que no puedes incrementar la economía, ¿no? Porque tienes una cantidad limitada de recursos, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? No podríamos sobreexplotar los recursos porque estos no se renuevan tan fácilmente, y más aún en un contexto de cambio climático, ¿no? Donde no se sabe si es que el próximo año o en unos meses se va a enfrentar una sequía, ¿no? Si, por ejemplo, se necesita agua para procesar o para empaquetar agua mineral, no vas a priorizar tu producción, ¿no?, contra el consumo de agua que se requiere dentro de esa comunidad, ¿no es cierto? Porque la gente también tiene que sobrevivir y tiene que consumir ese agua, ¿no? Entonces, esa imagen de ver cómo la economía y la sociedad están dentro y limitadas por el ecosistema nos ayuda realmente a comprender que no podemos incrementarnos en número los seres humanos porque solo tenemos un planeta, y tenemos un planeta que ya no está funcionando en su forma óptima. Cada vez está siendo más y más afectado por el tema del cambio climático, por la contaminación masiva, ¿no? Entonces yo creo que esa visión es sumamente importante, ¿no? Y siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Que nuestros recursos no son infinitos, que todo tiene un límite y que hay que empezar a actuar a todo nivel, ¿no? Lo ideal sería que a nivel de gobierno, ¿no?, se practique esto, se comunique esto a las empresas grandes, ¿no? Y bueno, que se masifique, ¿no?, la enseñanza de cómo proteger a nuestro medio ambiente, ¿no?, con actitudes mucho más sostenibles, ¿no? Pero a veces no funciona así, pues, ¿no? Hay muchos intereses de por medio y quizás el cambio no va a ser desde arriba, ¿no?, sino el cambio va a ser desde abajo, a nivel individual. Y eso lo podemos lograr, ¿no? Ahí hay un comentario y dice qué libro es un libro que se llama Oso y Mayumi, que lo voy a compartir más adelante el título, y si encuentro por ahí las copias también se los voy a pasar. Siguiente slide, por favor. Ahora voy a hablar sobre la importancia de incluir estos saberes ancestrales como herramienta para poder proteger el medio ambiente. El filósofo Jürgen Habermas dice que solo el día en que los seres humanos aprendan a comunicarse, a dialogar entre ellos, aprenderán realmente a valorar a los otros seres vivos y también a la naturaleza, ¿no? El agua, el aire, etc. Actualmente todavía no hemos llegado a ese punto. Y es muy claro para ejemplificar cuántos conflictos sociales hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Grandes empresas mineras que invierten para hacer sus estudios de impacto ambiental, que primero tienen aprobación, luego desaprobación, dicen que van a hacerlo de una manera o de otra manera, pero realmente siempre terminan desencadenándose estos conflictos, ¿no?, que le afectan a todos los que son los stakeholders, ¿no?, a todos los interesados, ¿no? Y una de las grandes barreras es que los recursos en nuestro país, ¿no?, están localizados en zonas donde también son habitados por comunidades indígenas, comunidades andinas, y mientras no exista ese diálogo en la que todos, ¿no?, todos puedan decir qué es lo que quieren, cuáles son sus objetivos, ¿no?, y sin priorizar lo que solamente uno quiere, ¿no? Se supone que cuando uno se sienta en una mesa y dialoga, de por sí tiene que comprender y tiene que saber que tú estás entrando ahí a dialogar, y lo más probable es que lo que tú quieres
o lo que tú deseas no necesariamente va a ser el acuerdo que se saque de ahí, ¿no? Siempre hay alguna manera de que no todo lo que tú quieras se pueda lograr, ¿no? Como por ejemplo que una empresa minera no quiera hacer su actividad en una zona donde hay puquiales, ¿no? Que son considerados sus dioses en esa comunidad. Entonces la empresa minera de por sí tiene que comprender que lo que para este grupo de personas no sirve, para la comunidad es supremamente importante, ¿no? Entonces ese diálogo y esa predisposición es muy importante, ¿no? Entonces, no solo con el idioma quechua, sino con otros idiomas originarios en nuestro país, es una opinión personal, creo que se deben preservar, que se deben continuar, para así establecer medios de diálogo en las que se eviten, ¿no? Estos conflictos que lamentablemente a veces llegan a desencadenarse, ocasionando pérdidas humanas, ¿no? Siguiente slide, por favor. Cuando hablamos de la racionalidad ambiental, ¿no? Es muy importante recordar que así como Rocío mencionaba, que hay pequeñas actitudes que pueden desencadenar grandes cambios, porque lo hacen muchas personas a la vez. También hay pequeñas decisiones, ¿no? Que pueden desencadenar grandes cambios, inclusive destrucción de ecosistemas o la degradación ambiental, ¿no? Entonces, Odum adapta un concepto, ¿no? Que es la tiranía de las pequeñas decisiones, implantada por Kant en 1966, para explicar cómo de pequeñas ideas, de pequeñas acciones, terminamos todos degradando el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo cuando se piensa que vamos a traer una especie de pescado, por ejemplo, o la trucha, ¿no? Que es el mejor ejemplo, ¿no? La trucha que crece rápido, que se adapta fácilmente, y ahora ya casi no hay peces que sean nativos, ¿no? En los Andes, por ejemplo, ¿no? Porque la trucha esa no es una especie pues nativa, ¿no? Se ha terminado extinguiendo a las demás, ¿no? Entonces, una forma para evitar los problemas acumulativos de estas pequeñas malas decisiones es que nos contextualicemos y tomamos unas decisiones un poco más amplias, ¿no? Con visión holística del mundo que nos rodea, ¿no? Una visión mucho más completa, ¿no? Tratando más o menos de predecir qué efectos negativos se pueden producir en el largo plazo, ¿no? Y para eso acá hay un mensaje bien interesante. Siguiente slide, por favor. En las que les voy a hacer primero una pregunta para luego ahondar en el tema, ¿no? Frente al caso del cambio climático, ¿ustedes creen que la ciencia aplicada, ¿no? La ciencia que generalmente nos da respuesta a todo, es suficiente? ¿Es que el trabajo científico de alguna manera va a buscar la solución para el problema del cambio climático? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Chicos, pueden escribir en el chat. O si desean pueden participar. Replanteo la pregunta. ¿Ustedes creen que la ciencia va a conseguir la solución para el tema del cambio climático? Bueno, me gustaría intervenir. Desde mi punto de vista, yo creo que la ciencia está haciendo trabajos muy buenos, pero también depende de las personas, porque ya conocemos algunos factores y algunas soluciones que nosotros podemos aplicar desde nuestros hogares, en nuestras propias vidas,
como reciclar o evitar causar, ¿no?, contaminación, etcétera. Y la ciencia nos habla de usar energía renovable, energía eólica, los paneles solares, pero seguimos usando como fuente de energía principal al petróleo, por ejemplo. Se sigue contaminando ambientes naturales en la parte de la selva. Entonces, desde ese punto, yo creo que la ciencia sí lo puede hacer, pero va a depender de la sociedad, si lo aplica, si decide comprometerse realmente con la sociedad. Y eso va de la mano enseñándole a los niños que van a ser la sociedad futura y enseñándoles que tenemos un compromiso con el ambiente y el lugar en el que nosotros habitamos y causando conciencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño y en los colegios solíamos hacer ese tipo de actividades, impactan mucho porque aplica la participación de todos y va, todo se lleva de la mano, ¿no? Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Wilson. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si bien la ciencia aplicada, ¿no?, como podemos ver acá en este gráfico, ¿no?, en el eje X tenemos la incertidumbre en la decisión, ¿no?, la incertidumbre en nuestra toma de decisiones. Y en el eje Y tenemos lo que se pone en juego en la decisión, ¿no? Poco importante y muy importante, ¿no? Cuando la incertidumbre es muy poca y la decisión no es tan importante, la ciencia aplicada juega un rol importante ahí, ¿no? Como por ejemplo, generar alternativas de energía renovable que se pueden hacer en un laboratorio, que se pueden hacer y que naturalmente toma su tiempo, ¿no? Como mejor ejemplo, la vacuna del COVID, ¿no? No es importante, pero los ensayos, todo se está llevando a nivel laboratorio y está tomando su tiempo, ¿no? Pero cuando se piensa en aplicar y involucra un número mayor de personas, ahí ya las decisiones ya no son solamente a nivel netamente científico, sino que se tienen que considerar otras variables, ¿no? ¿Qué tipo de población? Las particularidades para ver si es que esto va a generar o no algún tipo de efecto negativo, ¿no? Y todo va tomando tiempo, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos, ¿no?, a un contexto donde se requiere aprobar un estudio de impacto ambiental para que una empresa minera pueda realizar sus actividades en la cabeza de Cuenca, ¿no? En ese ejercicio, en ese ejemplo, ¿no?, ya la incertidumbre de la decisión no es poca, sino es mucha. ¿Por qué? Porque hay mucha gente involucrada, ¿no? Está la comunidad, o varias comunidades, está el gobierno y está la empresa minera, ¿no? Y lo que se pone en juego, ¿no?, es sumamente importante porque se está definiendo el destino, el futuro, ¿no?, de tanto esa comunidad, pero también la posibilidad de que el gobierno pueda captar algunos ingresos para promover el desarrollo, ¿no?, de todo el país, ¿no? Entonces hay una múltiples decisiones que van a tener muchos efectos en muchas personas, ¿no? Entonces ahí ya la ciencia, el trabajo de los científicos ya no es suficiente, ¿no? Y de eso se trata la ciencia postnormal, ¿no? Que los científicos comprendan que su trabajo tiene una cierta limitación, ¿no? Y que si se quieren buscar soluciones a temas bastante complejos, no solamente se puede encontrar esas soluciones en un espacio donde están solamente científicos, sino que esto se va a extrapolar y va a requerir que la comunicación se extienda con los demás stakeholders, como por ejemplo los miembros de la comunidad, los miembros del gobierno, los miembros que representan a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone la ciencia postnormal? ¿No? Que los científicos
¿no? Aprendan de alguna manera a tomar también o a incorporar los conocimientos de las comunidades, ¿no? Para que puedan encontrar soluciones mucho más sostenibles y que involucre a todos, ¿no? Y acá hay un ejemplo bien típico, ¿no? Cuando van ingenieros o cuando van biólogos a, por ejemplo, una comunidad andina, una comunidad indígena, lo primero que encuentran es la barrera del idioma, ¿no? Y no se puede establecer una comunicación. Y lo segundo es que lamentablemente tenemos esa jerarquía, ¿no? De que el ingeniero sabe más y el comunero sabe menos, ¿no? Y yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que eso vaya cambiando a través del tiempo, ¿no? Pero eso no es así necesariamente, ¿no? Ambas personas tienen muchos saberes, tienen mucho conocimiento y debe existir el canal de comunicación y de respeto para que se puedan encontrar soluciones viables. Por ejemplo, un biólogo va a hacer el recojo de información de las especies de flora y fauna que hay en una determinada zona. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién sabe más de esa zona? ¿El comunero o el biólogo que recién ha llegado? El comunero, obvio. Claro, ¿no? Es realmente obvio, ¿no? Porque yo tenía un profesor que se llama Edgar Sánchez, él enseña en La Molina, y él siempre nos decía, ¿no? Que, los que van a hacer el estudio de impacto ambiental toman fotos de la zona, ¿no? Pero realmente quien tiene toda la película son los miembros de la comunidad, ¿no? Y muy poco se trabaja con ellos, ¿no? Entonces, yo sé que acá estamos una serie de personas que son profesionales, otros que van a emprender alguna carrera, y el mensaje es, ¿no? Que aprendamos a comunicarnos y realmente a valorar todo el conocimiento que tienen las otras personas, independientemente de los grados que estas personas puedan llegar a tener, ¿no? Ese es mi mensaje, ¿no? Y que aprendamos el quechua para poder recabar toda la información de nuestros ancestros, ¿no? Eso sería por mi parte, chicos. Muchas gracias, Amelia. A ver, entonces vamos a... ¿Tienen alguna consulta para Amelia? ¿Alguna pregunta? Pueden escribirlo en el chat o pueden participar también. Si tienen alguna pregunta, consulta. A ver. Ya vamos a llegar a hacer las actividades. Si no tienen ninguna pregunta más, vamos a continuar. A ver. Ya hemos entrado a la sección de las actividades y vamos a empezar con la propuesta es esta, de que tengo un video que ya lo he estado avanzando con la traducción hacia el quechua del audio para difundir este tema que es el cambio climático, y me gustaría que ustedes que saben y tienen conocimiento del quechua me ayuden a hacer esa traducción para compartir este video. Y bueno, les voy a... La actividad sería esta de acá. A ver. Esta es la actividad. Lo que primeramente hemos pensado era formar grupos en pareja
y luego usando una herramienta del Zoom que es el Break Room, donde les vamos a... Es una propuesta, si prefieren que se les haga grupos en pareja o quieren hacerlo individualmente y todos lo escriben hacia el chat. Entonces, luego de eso vamos a darles 5 minutos para que puedan debatir con su compañero unas oraciones que les voy a dar a continuación acerca del video, que están incluidos en el video, y esas oraciones van a formar parte del video. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes debatan esa oración, cómo podrían ustedes expresarlo en el quechua. Para ello les voy a dar las definiciones de todo lo que tienen que saber acerca del cambio climático, para que tengan una guía. Y luego va a haber 3 minutos de chat donde pueden sugerir los demás grupos o todos los demás, si está buena la traducción o podrían añadir algo, quitar algo o una nueva sugerencia, no sé. Y hacemos un debate ahí y vemos cuál sería la traducción más cercana a lo que queramos compartir. Entonces, esa es la idea, y lo que les pregunto a ustedes es que no sé cuán factible va a ser hacer los grupos con la herramienta de Zoom, o prefieren hacerlo todos a la vez en el chat. O si shumaharunan si sa lluvia de ideas ni yashganta, rasuranan si payapansi. Una lluvia de ideas para una misma oración. Ya estaría bien, a ver quiénes más prefieren así o que les haga grupos. Estos grupos de break room es de que yo les pongo en grupos y solo pueden interactuar entre, digamos, si les voy a poner en pareja, solo entre 2 personas y nadie más les va a escuchar. Así que luego de eso regresamos al Zoom principal y nos dicen qué fue lo que decidieron acerca de esa oración. De eso es el break room. ¿Prefieren eso o prefieren todos a la vez hacia el chat? A ver, ¿quiénes quieren así, en grupos de pareja, o quieren todos a la vez? ¿Qué opinan los demás? A ver, díganme en el chat o si quieren hablarlo o decírmelo. Todos estaría bien. Ya, Rosalinda. Ya, entonces, yo creo que también estaría bien. Nadie está en contra, ¿no? ¿Hay alguna opinión en contra de eso? No. Ya. Entonces, les voy a mostrar el video. Es esta. Ay. Ya, este es el video que quiero compartir con las demás personas y les voy a mostrar. Este dura unos 25 minutos, pero lo general está solo en los 2 minutos y solo quiero hacer de los 2 minutos. Entonces, luego, aquí tienen las oraciones. Ya, a ver, espera. Luego, aquí tienen de esas palabras que van a traducir, y estas son las oraciones. Lo van a escuchar dentro del video, y es: no te importa el cambio climático, cómo evitamos el cambio climático, el miedo ya no funciona, sin los gases de efecto invernadero la vida no sería posible. Y la quinta es: la temperatura de la Tierra sería 18 grados bajo cero. El 6 es: ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener calor. Y el último: si nuestro clima cambia y se hace más cálido. Esas son las oraciones que están dentro del video y a continuación lo van a ver, y quiero que me ayuden a traducir esas. Este video está muy bonito y sé que les va a encantar.
A ver. ¡Hola! Estas son las formas en las que podemos evitar el cambio climático. ¡Empecemos! A ver, la número 1. La número 1. Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra. ¡No se puede evitar el cambio climático! Además, aunque intentara hablarte de cambio climático, no serviría de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. El resultado, el miedo, ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro A ver, ¿qué les pareció el video? Es hasta ahí nada más. Solo 2 minutos 26. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué opinan del video? Allí pasé para sumar allí mi ima mi cambio climático, ima mi calentamiento global, ima nirmi nogakunaj mana alli runakuna mana allita rurar sayta rurayamisia pachamamansita. No, me pareció bueno. Me parece que en síntesis nos indica que nuestras malas acciones de nosotros, las personas, está produciendo todos estos fenómenos, ¿no? Que están trastocando el buen vivir, la buena forma de seguir haciendo sostenible la vida en nuestro planeta. Muchas gracias, Hilda. Sí, está cortito el video y yo creo que va a servir para que las demás personas puedan aprender un poquito y así lo difundimos en el idioma, en el quechua. Ya tengo la traducción, pero hay oraciones que las puse en estas que les dije anteriormente, estas que ha sido muy difíciles de traducir. Entonces, me gustaría de que ustedes me ayuden a traducirlo. Entonces, ese va a ser el taller. De eso se va a tratar el taller y bueno, vamos a comenzar con darle las definiciones exactas de qué es el calentamiento global, el cambio climático. Por ejemplo, para cambio climático, ¿qué palabra ustedes sugerirían que podría usarse en el quechua para
expresar el cambio climático, ya que el cambio climático, el cambio climático se define como la variación en los estados del sistema climático terrestre. O sea, el cambio climático, el sistema climático terrestre, perdón, está formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que va a perdurar durante periodos de tiempo suficientemente largos, como las décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto los valores de los medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Este sistema climático, como les dije, está formado por la atmósfera. Ya saben qué es la atmósfera, esa capa que está cubriendo la Tierra y que está permitiendo que haya vida. La hidrosfera, todo es el sistema acuático del planeta, todo el agua que existe en el planeta. La criosfera es todo el hielo que se encuentra en la Tierra. La litosfera, el suelo. Y la biosfera sería todo el sistema de vida que existe en el planeta. Entonces, todos estos cinco que forman parte del sistema climático van a permitir respuestas internas a variaciones climáticas. O sea, un cambio en la atmósfera va a afectar en el sistema climático. Un cambio en la biosfera, o sea, también va a haber extinción de seres vivos, de plantas, animales. O sea, si hay un cambio en la biosfera o hay un cambio en la litosfera, en el suelo, va a afectar a todo el sistema. Entonces, todas esas variaciones que va a haber, va a ser el cambio climático. Otra palabra que tienen ahí es saber el calentamiento global. En palabras simples, es el aumento de temperatura de la Tierra, nada más. La atmósfera, la capa gaseosa que va a envolver el astro, o sea, la Tierra, nada más. El efecto invernadero ya también es el incremento de la temperatura de la atmósfera, nada más. Y temperatura ya también es el grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. En este caso de la atmósfera es el grado o nivel térmico de la atmósfera. Y el clima son los datos de temperatura y precipitación, o sea, la lluvia, a lo largo de un periodo largo de tiempo. Ahora que ya tienen las definiciones, yo quiero que escriban en el chat cómo podríamos traducir esa frase, que sería, a ver, hay un comentario. Cambio climático podría ser, a ver, Hilda dice, el cambio climático podría ser Pachimamansi, Trucacan, Alalan, Acacan. A ver, no sé qué es Trucacan. A ver, Hilda, si nos puedes comentar sobre, si nos puedes explicar el comentario. Trucay es el cambiar. Cambiar, o sea, nuestra Pachamama cambia, varía, ¿no? Hace mucho calor como mucho frío. Eso sería, en resumen, el cambio climático. Ya. Para nosotros, claro, o sea, ¿para qué tipo de, qué variante de quechua hablas, Hilda? Esto es de la parte, en Huánuco, estamos conectados con el callejón de Conchucos, así es. Conchuco, Huamali, ambas variantes de quechua. Es la parte central, ¿no? Claro, central, claro, el Chinchay suyo, pero la parte neta central que va entre Conchucos y Huamali, esa variante. Muy bien. Ya, entonces, para nosotros ese cambio que sería para ustedes Trucacan, para nosotros cambio sería como Tikray quizá. A ver, ¿qué nos...? Tikray es volver, ¿no? Para nosotros es voltear, volver. También, pero específicamente en el quechua sureño no hay el cambio, exactamente. O no sé si hay, a ver si pueden escribir ahí, o pueden comentar, o pueden participar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del trucay, que era una forma de hacer
a ver, el cambio que hacían en el tema de producción para la sostenibilidad alimentaria, los de la parte superior que producían un determinado tipo de productos, hacían el intercambio, el trucay, con los de la parte baja, que por el corredor económico, por el tema del clima, producían otro tipo de alimentos. Entonces, el trucay es un término muy utilizado para el cambio, ¿no? Cambiar. El trueque. Ajá, el trueque, justo eso me estaba llevando cuando dijiste cambio, intercambio, que sería, que no, es que no lo había escuchado tanto como ese uso de la palabra que es el trucay. O sea, trueque sí sabía que ya es intercambio, pero trucay y intercambiar, o sea, no existía ese verbo para mí. Claro. Interesante. Sí, y claro, lo que también tú me dices, el tikray es totalmente válido, porque tikrakun, ¿no? Kanan tikrakun, ajanan, asinan, o sea, que cambios de ánimo, por ejemplo, ¿no? Tikrakaikan, que está volviendo o se está transformando a diferente forma, manera de ser. Claro. ¿No? O por ejemplo, cuando hacemos la combinación de colores, ¿no? Pukata o pukamayurachta wiñay. Tikrakan nami gamla pukawan, ¿no? O sea, échale el rojo el blanco y ya se va cambiando al rosado. Claro, genial, ya. A ver, vamos a tomar nota. Yo quiero preguntar, a ver, a Rubén, ¿qué sugerirías? Porque no sé si la sugerencia que me pusiste, cambio climático, es de que usar solo la palabra cambio climático y listo, y se acaba el problema, o sería bueno usar palabras quechuas para poder traducir eso. O no sé por qué pusiste solo arriba cambio climático. Rubén, por favor. Rubén, ¿estás ahí? Aunque sea solo escríbelo en el chat si tienes problemas con audio. Porque sí es una buena idea eso de tikra. Entonces, si cambias tikray y climático, a ver. Cambio climático. Ya, a ver, ahora quiero que todos los que están en el Zoom pueden formar esa palabra, cambio climático. ¿Cómo lo dirían? Cambio climático. Usando estas palabras que han sugerido, el tikray. A ver. Tikray define un cambio total, de extremo a extremo, según entiendo. Interesante. Tikray. Ya lo que vamos a hacer, creo que, a ver, Yadira dice, podríamos utilizar QTEG para denotar el cambio o transformación. Sin embargo, no he pensado en otra palabra para clima o algo relacionado a ello, ya que si podríamos Patsa juntos sonaría el nombre del Inca y tener otras referencias. Oh, sí, es muy buena idea porque QTEG es justo, significa como volver, ¿cierto? Nunca lo he escuchado, espera, el QTEG, Pachacútej.
Ah, te referías a que si lo ponemos como Pachacútec va a sonar a nombre de Inca, claro. Buena opción podría ser Cútec. A ver, Beatriz dice, Mamapachaj Tijrakuinin. Ajá, buena. Muy bien, Beatriz. Voy a tomar nota de las traducciones que hagan y luego vemos cuál podríamos usar. Tijrakuinin. Listo, a ver, Hilda, no me parece pertinente su uso. Ah, el Cútec, ¿te refieres al Cútec? Hilda, a ver, coméntanos por qué no. El Cútec no me parece pertinente porque el Cútec más lo utilizamos para volver a un inicio, a lo que fue antes, ¿no? A volver a lo bueno, a lo ideal. Pero como hemos visto en este contexto y la coyuntura que vivimos, con el tema del cambio climático, lamentablemente por las malas prácticas que hemos hecho de tiempo, va a ser imposible revertirla. Lo que sí podemos hacer es mitigar, retrasar, ralentizar este proceso, ¿no? De que no sea tan drástico y que prontamente no se tengan pues terribles consecuencias. Entonces, bajo esa premisa, creo que el Cútec no sería pertinente. Más bien me parece se acerca para poder ponerle el Trucay, ¿no? O el Ticray, pero viendo en qué tiempo lo utilizamos de la mejor manera, porque vamos a trabajar con un sustantivo que engloba, ¿no? Nuestra Pachamamanza. Muy bien, muy buena participación, Hilda. ¿Alguien que quiera defender al Cútec, a esa palabra? Buenas noches, o tardes, perdón. Buenas noches, Rosalinda. Sí, respecto a esa propuesta de Pachacútec, sería, a mí, en los primeros segundos, por así decirlo, como que no me llamó la atención, pero luego he estado pensando, y yo lo veo así más como esas dos palabras juntas, es como volver a ese enfoque o esa mirada de ponerlo más como central o centrar el tema del ambiente, ¿no? Que es la tierra y todo esto. Entonces sería como que voltear la mirada a la tierra. Por ese lado yo defendería esa propuesta. Voltear la mirada hacia la tierra. O sea, digamos, revalorarlo, o no sé. Claro. Excelente, Hilda. ¿Qué opinan? Por ese lado lo veo más. Ok, muchas gracias, Rosalinda. A ver, Keitel dice, no necesariamente podríamos traducir literalmente, podríamos usar palabras como empobrecimiento del clima. A ver, empobrecimiento del clima. No creo que sea empobrecimiento del clima, podría ser variación del clima, quizá. Y para esa variación, yo personalmente diría, creo que sí estaría ese que es los cambios. A ver, cambios en quechua. A ver, ¿quién podría decirme o den una sugerencia de cambios en quechua? Hola, hola, ¿cómo están? Hola Rubén, buenas noches. Bueno, me encanta la idea que están haciendo con esta transmisión, de verdad los felicito. Cuando yo y mi mamá conversamos sobre lo que es el cambio climático, mi mamá ve lo que está pasando en el mundo y, por ejemplo, una de las frases que dice es "Kai pachanchik me tikraruña, kai pachanchik me mudaruña, manañan punta tajinacho". Entonces, con esa frase se refiere a lo que es el cambio climático, ¿no? Ajá. Entonces,
te paso ese dato para que lo tengas en consideración. Muchas gracias, Rubén. Interesante comentario. Pachanchik tikraruña. Me encanta esa frase. En todo caso sería Pachanchikpa tikrainin. Pachanchikpa tikrainin. Ajá. Es que en el quechua como que las cosas, al momento de traducir tenemos que entender un poco cómo es que el quechua hablante nativo dice las cosas. Claro. Por ejemplo, ahora lo que estamos tratando de hacer es Pachapa tikrainin, lo que estamos proponiendo, pero el quechua hablante siempre habla como que es algo que nos engloba a todos y por eso dice Pachanchikpa, de nuestra tierra. Sí, porque todo es muy incluido. Ajá. Entonces, si decimos que hay Pachanchikpa tikrainin, nos estaríamos refiriendo a eso, al cambio que hay en nuestro mundo. Es lo que estaríamos diciendo en el quechua, ¿no? Pero se refiere a lo que en el español llamamos como cambio climático. Claro. Genial, muy bien, Rubén. Muchas gracias por tu participación. Ya, a ver, ¿qué opinan ustedes de esta? La que sugirió Rubén. Voy a escribirles. Pues lo que expresa Rubén me parece que es muy acertado, porque nosotros podemos decir Pachamamán Sipatikrainin o Pachan Sipatikrainin, porque no olvidemos que nuestro Runashimi siempre es inclusivo. Entonces, somos parte de, empezamos de lo plural y vamos a lo individual. Entonces, Pachan Sipatikrainin me parece que sería lo más pertinente. Ahora, en la sugerencia que les hacía era para poder, o sea, nuestra tierra está cambiando, o sea, como cambio climático. Y si quisiéramos ser más específicos, o sea, ¿en qué cambia, no? En que se enfría y que se calienta. Pero si queremos hacer un símil de cambio climático, el Pachan Sipatikrainin me parece muy bueno. Pero también quisiera socializarles algo para tener muy en cuenta. Si bien es cierto, nosotros estamos en el proceso de fortalecimiento de nuestro Runashimi, la revaloración de la misma, no olvidemos de que tenemos muchos vocablos que ya no son parte de nuestra cultura, responden a otro tipo de coyuntura, a otras realidades. Entonces, creo también hay que analizar muy bien la pertinencia en que algunas terminologías nuevas queden tal cual están. Un ejemplo básico, por ejemplo, les digo como el CD, ¿no? Dicen, no, el CD, ¿cómo hacemos ruiru, pero les digo, a ver, para empezar, la C y la D no son grafías de nuestro Runashimi. Por lo tanto, me parece mejor que se quede como CD, así tal cual tiene su nombre propio, ¿no? Como decir el avión, automóvil, son ya, forzaríamos el llamarlos o hacerles un símil en nuestro Runashimi. Muchas gracias, Hilda, por participar. Sí, está muy bien. Entonces, ya, yo creo que queda en esa. Pachamamachik Patikrainin. Si alguien tiene otra alguna nueva sugerencia o está bien ahí, ¿qué dicen? Y bueno, la oración era esta: no te importa el cambio climático. Ahora sí, completen la oración. No te importa el cambio climático. Usando la que quedamos, la que estamos de acuerdo con la última, con la última traducción. A ver, Keitel. Biancor tiene comentario. Muy bien, ya. Quedamos entonces. Pachamamachik Patikrainin o Pachanchik Patikrainin. Ya, cualquiera pueden usar. A ver. Esa frase creo que está en modo de pregunta, ¿verdad? ¿Cuál, Rubén?
primera, ¿no te importa el cambio climático? ¿O es? No, es como decir con algo más fuerte, más exclamativo. ¿No te importa el cambio climático? No es pregunta. ¿Cómo expresamos la palabra importar? Que no le importa, no le interesa, no. A ver. Yo lo diría de esta manera. A ver. Manam y matapas jukusun kichu, maman pachanchikpa tikraini. ¿Podrías escribirlo, por favor, Rubén, en el chat? Ok. Muchas gracias, Rubén. O la otra sugerencia podría ser también manami yarpachakunki, pachamamansita tikrainin. O sea, no te preocupes por el cambio climático. No te preocupa. Por el cambio climático. ¿No? Hilda, ¿podrías escribirlo, por favor, en el chat? En el chat, por favor. Ahora lo hago, Rosalinda, a ver. Kitsu, no te importa. Ajá, sí, esa palabra sí la he escuchado. Mi mamá, por ejemplo, decía, Imata Hukua, no me importa, decía. A ver, Rosalinda, a ver, Rubén, Manam y mapas Hukusunkichu, Mama, Pachanchikpa, Tikraini. Ah, genial, muy bien. A ver, Hilda, queremos ver la traducción. A ver, Manam Yarpachakunki, esa palabra es nueva para mí. Yarpa es preocupar. A ver, Hilda, si nos podrías explicar esa palabra, por favor. No te preocupa. Sí, yarpachakuy, yarpachar es preocuparte, pensar, tener algo pendiente, ¿no? Algo que te tiene allí en vilo. Y si decimos yarpachakuy es pensar, ¿no? Se convierte en verbo cuando el sufijo ye. Pero yarpachakunki es que tú no te estás preocupando. Cuidado. O sea, tú no te estás preocupando. Es eso, ¿no? Pero lo que queremos ver también, por ejemplo, para mí esa palabra yarpachacuy es nueva. Entonces, yo quisiera que las personas que hablan quechua, la mayor cantidad de personas puedan entenderlo. Entonces, no sé cuántos de los que están aquí en el chat puedan decirme que sí lo entienden. A ver, coméntenme, porfa, díganme que sí entiendo. Los que entienden esa palabra. ¿Lo del yarpachacuy? Sí, de yarpachacuy. Sí. ¿Quién es más? Yo sí lo entiendo. Ya, Rosalinda. Gracias, Rosalinda. A ver, Beatriz, quiero ver un comentario o una participación de Beatriz. ¿Es que sí o que no? Solo eso, nada más. Ari, chima telkayamuni aswampas que celular me pakutin pantachiwan. Mana recién chiquijinas para corregir con Malta. Entendemos. No es que el quechua no lo reconoce. Ajá, me corrige y te corrige el autocorrector. Sí, pero lo hace. Quise decir Imata Hangman Kokusunki Mapachanchikpa Tikrakuini. Pero ahí hay dos imapas. Ok, imapapas. Ajá. Imapapas dice. Y eso está mal. ¿Qué papas dirías? Ari manan chay manan alin chukashan. Octavan tikra helkayamos a ñañay. Ok, muchas gracias, Beatriz. Y no, lo que quería consultarte, Beatriz, es que si conoces ese verbo del que mencionó Hilda, yarpachacuy. Manan ñañay rexinichu yarpachacuita. Muy bien, ya, gracias. A ver, ¿quiénes entienden esa palabra?
quiero saberlo para ver, porque como les dije, Iván tampoco, ya. Es que lo que quiero es que la mayor cantidad de personas puedan entenderlo. Entonces, a ver, ¿quiénes más están en el Zoom? Yo sí lo entiendo. Y también Rosalinda. quisiera decir que la clase pasada justamente comentábamos que podría ser factible que cuando buscamos nuevos términos para expresar nuevas cosas, podemos hacer préstamos entre las distintas variedades del quechua. Y yo creo que esa palabra es central. Yo sí la entiendo y tal vez otras variedades no lo entiendan, pero si se implementa podría ser como un préstamo entre las distintas variedades del quechua. Claro, ya, muy bien, Rosalinda. Y ya, entonces vemos, a ver, según a lo que han sugerido, a ver. Manan imapas hukusunkichu, mamapachanchikpa tikrakuinin. Me encanta la traducción. A ver. A ver, ¿dónde están las anteriores? Hilda. Manam yar pachakunki pachamanan sipipa tikraini. La primera fue Manan y mapas chumamapachinchikpa tikraini. Ya, a ver, tenemos dos que han sucedido, Beatriz y Rubén, y que tienen una estructura o casi igual, ¿no? Casi similar. ¿Hay alguna sugerencia más? Podría estar junto también. Ajá. Por ejemplo, manam yarpachakunkits y más gokushunkits. Y está junto. Ah, claro, excelente, muy buena idea, ya, esa es la solución. Sí, muy para bien. no pelear. Muy bien, gracias Rosalinda, muy buena idea. Ya, eso vamos a hacer. Ya miren, lo que vamos a hacer es de que se va a juntar esas dos palabras. Listo, ya tenemos la oración. Ahora, la 2. ¿Cómo evitamos el cambio climático? Evitar, ahora está esa palabra de evitar. ¿Qué verbo usan para evitar? A ver, Beatriz. Evitar. Y menos papá, mamá, ¿Cómo evitamos el cambio climático? A ver, piensen. A ver, ¿qué opinan, chicos? Creo que se me fue el internet o ustedes se fueron. Hola, ¿hay alguien ahí? Ok, gracias. A ver, Iván dice, evitar algo y mamantapis carunchay. Es como alejarse, ¿cierto? Carunchay y mamantapis carunchay. Aléjate de algo. Y mamantapis carunchay, carunchay. Ese verbo podríamos usarlo. A ver, otra sugerencia.
Otra sugerencia, a ver, chicos. Entonces, a ver, Iván, si tendrías que hacer la oración completa, ¿cómo lo dirías? Ya que tenemos ya la cambio climático, que es Pachamamanchikpa Tikrainin. ¿Cómo formarías esa oración de cómo evitamos el cambio climático? Ay, gracias, Keitel, por hacernos recordar. Por hacernos recordar. A ver, chicos. Y pues también hay ya, el verbo de retirarse o de alejarse, ¿no? De alejarse o escapar, ¿no? Que se le ve escapar. Escapar, dejar. Pero si solo hablamos sin, bueno, sería aiji, ¿no? Ajá, muy bien, Beatriz. A ver, Keitel dice, ¿cómo evitamos el cambio climático? Cambio climático queda como Pachamamanchikpa. Ajá, queda como Pachamamanchikpa. Ya. A ver, Rosalinda. Mana taripamana. A ver, se me hace muy difícil leer el quechua central. Mana taripamanantipaj. Ah, ya. Para que no nos encuentre o algo así. Para que no nos alcance. Para que no nos alcance, ¿no? Uh-huh. Para que no nos alcance. Ya. Podría ser esta. Porque más no tiene, porque no podríamos utilizar el verbo aiji, que es escapar, pero me gusta más como que no nos alcance el cambio climático. Ya, a ver, ¿alguna sugerencia más? Ver que el cambio climático queda como Pachamamanchikpa Tikraini. Entonces, sí, eso. Gracias, Keitel, por escribirlo. ¿Me escucha? Claro, Biancor. Adelante. Una sugerencia sería poniendo ama adelante. Ama mamanchikpa tikramunampa. A ver, ¿puedes escribirlo en el chat, por favor, Biancor? A ver, ya. A ver, Hilda. Y Manu Hishpinsi Pachamaman Sipita Tikrainimpita. Y Manu Hishpinsi Pachamaman Sipita Tikrainimpita. A ver. Hishpi. A ver, Hilda, si nos puedes explicar esa palabra, Hishpi. Por favor, a ver, Hilda. Yo no conozco esa palabra. Geshpi es escaparse. Escaparse. Entonces, claro, mano Geshpinsi también podría ser otra forma. O sea, cómo nos escapamos, cómo evitamos, nos escapamos de este cambio climático, ¿no? Cómo nos escapamos. Pero para nosotros el evitar no hay. En nuestro Runashimi es blanco o negro, es estar o no estar. Entonces, ¿cómo nos escapamos? Por eso, Imano Geshpinsi. Imanuta Geshpinsi, ¿no? No, Geshpinsi, Manuta Champita, y Krainimpita. Ya, muy bien, gracias, Hilda. A ver, Beatriz, yo quisiera que hagas una oración con tu verbo, que es el aiji. Por favor.
internet mi mana ayinchu hinaspa. Así puedes decirlo, por favor. Utiamuni. No, que me puedes escribir en el chat lo que debo traducirlo o lo que debo decir quechua. ¿Cómo evitamos el cambio climático? Sí, es esa. ¿Cómo evitamos el cambio climático? ¿Cómo evitamos? Rubén, ¿dónde está Rubén? Yo quiero escuchar qué podría sugerir para esta oración. A ver, Kate. A ver, Bianco, ahí está. Ama mama pachanchitza tikramunampaj. Para que nuestro planeta o nuestra tierra no cambie. Algo así. En ese sentido lo estás diciendo, ¿cierto, Bianco? Sí, más o menos así. Poner el ama es como invertirlo, pues no, que no se haga. Uy, me gusta. Es más fácil y más fácil de entender. Está más simple, pero entendible. Ajá, ya. Voy a tomar apuntes. En el quechua sureño sería algo así. Ya, a ver, ¿qué opinan de esta? De lo que dijo Bianco. A ver, Beatriz. Imaginatam ayhikusuman mama pachanchik tikrakuinimanta. También. Muy bien. A ver, Hilda. Faltó chikpa, ñañay. Faltó Pachamamanchik. Ya. Ajá, claro que nuestro, ¿no? Hace pertenencia. Ari chipe, chi celular me china truao. Ya pacta. Chik nespalla churamurani viki kunanta chikpa ninon karan hinaspa. Panchilla wa. Chica chayman chikpa pata churaykusman chayqaqnata viki pertenencia kanka. No te preocupes, Beatriz. Gracias por la participación. A ver, Hilda dice, mana pachamamanchi tikanampaj. Muy bien, gracias, Hilda. Yo creo que esa está más simple y más entendible. Esa. O sea, sí concordamos con Bianco, Beatriz, Hilda. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que quedamos con esta, con la última traducción? Iván dice sí, ya. ¿Quién más? ¿Quién se opone mejor? Que hable el que se opone. Que hable el que se opone y quiera defender otra traducción. A ver. Ya, nadie se opone, ¿eh? Entonces quedamos en esta. Para la segunda oración. Ya, ahora la tercera. El miedo ya no funciona. ¿Cómo decimos que el miedo ya no funciona? La palabra miedo sería manchacuy o hay algún otro verbo que puedan usar. Manchacuy.
Ari, manchakuy allimi kashan ñañay. Quizá existe otro verbo así. Normal pueden sugerir. A ver, Keitel dice. A ver, Keitel, me preguntas. Sí, la oración 2 queda así. Mana pachamamanchikpa tikramunanpaj. Ya, hay otra versión. Mana pachamamanchikpa tikramunanpaj. No, es la misma. A ver. Sí, Keitel, ya muy bien. Ahí está, Keitel les ha mandado la oración 2, que queda en esa. Ahora vamos por la 3. El miedo ya no funciona. ¿Cómo dirían que el miedo ya no funciona? Ese verbo de funcionar es la que vamos a ver ahora, que está un poco complicada, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo traducimos funcionar o la palabra más cercana a funcionar? A ver qué sugieren, chicos. Manchakuy mana. A ver, Hilda. Mananami mansayansu. Mananami. Manaña. Podría ser en el sureño es manañam y mananchu, algo así, que ya no funciona. Manañam y mananchu. A ver, voy a escribirlo. Y mananchu. A ver, manana maska mansakanaksu. A ver, voy a leer los mensajes de Biancor. A ver, Biancor manana manchas chisunquichu. Podríamos decir en plural, que ya no les da miedo a ustedes. Manañan mancha chisunquichu. Oh, excelente, Biancor, muchas gracias. A ver, Iván, manchacuy, manañam, yamcancho. Ya no trabaja el miedo. También, muy bien. A ver, Hilda. No, de Hilda ya leía. De Keitel, manañam y manancho. No pasa nada, sería manañam y manancho, no pasa nada. Biancor, manañam, ya. A mí me gusta el que sea en plural. Es la traducción de Biancor, manañam, manchachisumquichu, que el miedo ya no funciona. A ver, Beatriz. Manchacuija, manaña, mi manancho. Genial. Ya, ahora sí. Ahora sí, yo quiero que elijan uno ustedes. A ver. Todas las traducciones me parecen geniales, así que... ¿qué piensan ustedes? A ver, Keitel, lo que escribes en el chat solo me llega a mí, cámbialo para enviar a todos. Es que lo cambio y se vuelve a poner solo a Keitel, ya. Voy a ver eso. Ok. A ver, ya vamos a enumerar. Dime, Rosalía, Beatriz. Hilda, dime, Hilda. Date el alcance. Te puse allí una oración en la Mananami Mansakan Nasu, que en la variedad de Chinchay suyo es el plural de ya no se asustan, ya no tienen miedo. Ya, es en plural. Pensé que había sido en... Sí, es el plural. No, Mansakan Nasu, o sea, ya no tienen miedo ellos, ¿no? Y lo propio veo en la oración que está luego, donde dice Mananam Mansakan Nachu, ¿no? O sea, que es lo propio. He allí la riqueza de nuestro Runashini. Entonces, claro, cuando lo hablas, bien sugeriría de que se incorpore. Sí, nosotros, por ejemplo, pronunciamos lo que nosotros pronunciamos como si o yi, allá lo pronuncian como shi o de manera diferente, ¿no? Yo digo mansakansu, allá dice manchacancho. Yo voy a decir quilla para la luna, allá dicen quila.
¿no? Entonces, esas son parte de la riqueza que debemos de incorporar, incluir. Ambos términos, o sea, el que puse y el que puso luego, creo fue Rosalía, o alguno del... Ya, muy bien, Hilda, gracias por el comentario. Y sí, porque cuando lo escribes no te entiendo tanto que cuando lo hablas. Te entiendo más cuando hablas que cuando escribes. A ver, Rosalinda. Manampisi Manzakanatsu. Manzakanatsu. Ah, ya. Ya, y el pisi es como poco. Nadie, o sea, manampisi, ya nadie. Ok. Es que para nosotros pisi es poco, para el sureño, pisi es poco. Entonces, pero es pi, el pisi es quien, ¿cierto? Y están dos palabras. Ya nadie le da a la sus. Me gusta que a nadie ya no le da miedo. Manañam, ya nosotros diríamos manañam pinampas, mancha ¿cómo sería? Mancha chinchu, manañam pitapas, mancha chinchu. Ahí está, así sería. A ver, ya, para esta palabra, para esta frase ha habido muchísimos comentarios, así que yo quisiera saber, a ver, ya vamos a elegir a alguien para que pueda opinar cuál prefiere de las traducciones, sería mejor. Voy a elegir a Rubén porque Rubén hace traducciones, así que me gustaría escuchar su opinión. A ver, por favor, Rubén, no sé si puedes activar tu audio o no está Rubén, ¿dónde está Rubén? No sé, ya se fue. No, sí, ya se fue. Me hubiera gustado escucharlo. Ya, entonces, yo creo que tenemos que elegir una, entonces, lo llevamos, porque todas están bien, entonces, no sé, una votación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacemos una votación? Rocío, vuelvo a sugerir en el contexto de nuestro runashimi, sabes que no se tiene una sola forma de formar la oración, ¿no? Como en otras lenguas, que es muy cerrada. Claro. La nuestra es aglutinante, es inclusiva. Creo que mientras hayan más formas de generar la expresión, validar las formas tanto del sur, centro, la parte norte, y eso enriquecería más bien, ¿no? Entonces se contribuiría a darle 3 alternativas o 2 de cómo se denominaría este factor de cómo evitamos el cambio climático. Te entiendo perfectamente. No, gracias. Ya, está muy bien tu opinión. Ya, este video que vamos a hacer lo voy a publicar con lo que están sugiriendo ustedes y yo voy para esta oración de la tercera, yo voy a escoger una de ellas y como es quechua sureño, va a ir todo en quechua sureño, pero si alguien lo quiere hacer en quechua central, lo pueden hacer. Y como ya han visto, ha habido palabras nuevas, sugerencias nuevas que podrían agarrar de aquí y normal hacer también. Entonces, pero específicamente este video sí va a ser en quechua sureño. A ver, Keitel, ¿podrías poner entre paréntesis las otras variantes en el video? Podría ser eso. Ya, muy buena idea, Keitel. Voy a hacer eso. Ari, ñañay. Allí sí, sí, llapan variante kuna, tariki, allí puni sí, llapallanta, consideración mariki. Claro. Yapanchispa. Ya, muchas gracias, Beatriz.
Sí, pero lo que yo he visto es de que sí se entiende el quechua central, lo entiendo, pero cuando lo hablan y cuando lo escriben, ¿no? Entonces, no sé, quizá podríamos hacer con un audio en quechua central y con un subtitulado en quechua sur. Ya, pero necesitamos mucho tiempo, así que lo que vamos a hacer ahora, por esta vez, solo por este video nada más, va a ser un audio en quechua sureño. Ya, sigamos. A ver, para terminar, solo nos faltan 4 frases. Este es una de las más difíciles quizá. Efecto invernadero. A ver, Keiter, claro, tal vez hayan voluntarios para próximas ediciones del video. Podemos hacer eso también. Ya, a ver, el efecto invernadero. Primero vemos eso, del efecto invernadero. No sé, ya les voy a hacer recordar la definición para llevarles a contexto. La definición era esta, mira, a ver, tenemos cuánto tiempo. No, y eso, a ver chicos, ¿cuántos tienen tiempo? Como 20 minutos más o media hora. Porque como el taller ha terminado y sé que tienen ustedes muchas cosas que hacer y no sé cuánto se puede quedar 30 minutos más. A ver. Ay, el chat. A ver, Bianco, muchas gracias. Si puedes. ¿Quién más puede? Porque ya lo que vamos a hacer es que vamos a alargarlo media hora más, pero los que tengan cosas que hacer normal pueden salir de la reunión, no hay problema. Ay, gracias Rosalinda, muchas gracias. Y vamos a seguir. Dime, Beatriz. Yo puedo ñañay solamente 15 minutos. Ya, muchas gracias, Beatriz. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para que todos puedan estar en lo que vamos a hacer ya. Entonces vamos a ver eso de efecto invernadero. Ya, el efecto invernadero, para recordarles, ahí lo tienen en las diapositivas, que simplemente, ¿hay comentarios? Es simplemente el incremento de la temperatura en la atmósfera. ¿Cómo podríamos expresar eso? Temperatura. No sé si sería juni, no sé si sería bueno usar juni, ¿es cierto? ¿O qué significado más tienen de esa palabra? A ver, escríbanlo en los comentarios o... Hilda. Ñuqa kaychumi kasha chunka pishqa. 15 No, minutos te estoy más. diciendo, Rocío, voy a permanecer 15 minutos más para poder estar con ustedes. Eso me refiero. Ok, muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Ok, ya. Entonces, yo creo que en general todos tienen 15 minutos más, ¿no? Ya vamos a hacer lo más posible, lo más rápido. Ya, ¿qué opinan para la temperatura? Temperatura, o esa palabra, ¿cómo podrían ustedes expresar aumento de temperatura en quechua? El aumento de la temperatura. Achaycan o achachaycan. O sea, está incrementándose, está ingresando. No, achachaycan está calentándose, ¿no? O achaycan. Achachaycan, no, achachay y apaycan. Está aumentando el calor. No. Ajá. A ver si pueden escribir en el chat, por favor. También podría ser achay wiñecan. Ya que lo caliente está creciendo, algo así. Sí. Ajá, muy también, bien, ya. Claro. Gracias, Yadira. A ver. Yo podría aportar justo con la palabra que he puesto porque lo he escuchado generalmente cuando vamos a la chacra, así, ¿no? Cuando ya se incrementa el calor, pues, ¿no? Por el sol, la gente dice, pasé por más chacra, ¿no?
Muy bien, Bianco, gracias por la participación. Entonces, ya sí he escuchado yo esa palabra, que es pasapan. Aquí en el sureño es pasapan, pero ahí es pasepan, ¿no? Que se ha pasado de lo normal, ¿cierto? A eso se refiere. Me gusta, a ver. A ver, ¿y quién dijo? Hilda, Achay Wiñan, ya, que crece la temperatura o lo caliente. A ver, Rosalinda, Achay Wiñaikan, ya, tiene el mismo sentido, ya, a ver. Hilda, Pasapaimi, Achakan, Pasapaipami, Achaikan, Pasapaipami. Me gusta esa, Pasapaipami, o sea, ya, definitivamente se ha subido hacia arriba. Es Pasaipami. No, es Pasaipami. Pasaipami, Achachaikan o Pasaipami, Achaikan. Son dos formas de Pasaipami. Pasaipami, Achachaikan, que está haciendo demasiado calor, o Pasaipami, Achaikan, está haciendo demasiada calor. Ok, ya lo estoy tomando ahí en cuenta. A ver, Beatriz, Pachagnishu Juñirinin, que se ha calentado mucho la tierra, algo así, ¿cierto? Muy bien, gracias, Beatriz. Me encantó todas las, ya como estamos con el tiempo acortado, lo vamos a dejar así, yo lo voy a terminar traducir la oración, porque más que nada yo quería ver eso, y sí, he visto, la de Hilda, por ejemplo, me encanta, Pasapaimi Achaikan. Entonces, vamos a ver otra palabra más, porque lo que más me he dificultado no hacer en las oraciones, sino en estas palabras en específico, como atmósfera, efecto invernadero y eso. Ahora, como estamos con poco tiempo, quisiera atmósfera. ¿Cómo podrían expresar eso? De que es algo que está envolviendo la Tierra, la capa que envuelve la Tierra. ¿Cómo dirían la capa que envuelve la Tierra? Pachan, Sipita, Sapanan. A ver, Beatriz, Hilda, por favor, si lo puedes escribir ahí en el chat. Muchas gracias, Hilda. A ver, ¿quién más, por favor? ¿Cómo dirían la capa que envuelve la Tierra? O sea, la atmósfera, la capa que envuelve la Tierra. Beatriz, no, ese fue del anterior. Como la atmósfera, como la atmósfera está formada por gas, aquí en el quechua central al gas se le dice Walpuy. Entonces podríamos utilizar tal vez Walpuy Pek Yikia o como una manta de gas. Más o menos. Manta de gas, me encanta. A ver, ¿puedes escribirlo en el chat, por favor, Yadira? Sí, de acuerdo. Gracias. Manta de gas, me encantó. A ver, Biancor. No, Hilda primero. A ver, Pachancipita Sapanam. Pachancipina Sapanam. Zapanam. Hilda, si no sé si me puedes decir qué es Zapanam. Porfa. Zapanam es el que cubre, el que tapa, el que cobertura. Ya. El que cubre nuestra tierra. O sea, dice Saita Zapay, ¿no? Tapa eso. Zapa es tapar. Zapay. Oh, gracias. Es tapar. Gracias. El que cubre la tierra, ¿cierto? Entonces sería. Oh, me encanta. O sea, la tapa de la tierra, mejor dicho, ¿no? Ajá. Ya ver, Biancor. Pachancit Zapamu.
Ajá, justo lo que dijo Hilda, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias, Bianco. A ver, Beatriz. Ay, me encanta. Ese es en el quechua sureño, ¿cierto? Pachajatana. Ahí está. Esa es la del quechua sureño, pero es lo mismo que quiere expresar Hilda y Bianco. Pachajatana, listo. A ver, Yadira. El gas de la manta de gas, ¿cierto? Walpuypejayu o Yikia. Además yo lo conozco por Es Yikia. Haku o Yikia, sí, y el Walpuypec es manto de, el pec es connotar pertenencia, pues. Pero yo creo que, no sé si podríamos dar otra propuesta con Chapanán, porque se ve muy, no sé, lo siento muy bonito y el quechua es una lengua, Claro. yo creo que se ve muy frío con mi propuesta, pero podríamos utilizar el Chapanán juntándolo con el Walpuy para connotar para expresar que la atmósfera es gaseosa. Juntar. Claro, ya, sí, la opción va a ser esa, de juntar el Zapanam con el Yikia. Ya, listo. Ya queda en eso. Zapanam podríamos decir algo así. Ya, queda en eso, se va a mezclar. Listo. Ya, a ver, solo una palabra más que queda, es clima. El clima son los datos de temperatura y precipitación de un lugar o de una región. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto si está difícil? No sé cómo podríamos hacer eso. Rosalind, se puede juntar sin miedo. Ya, gracias, lo voy a juntar. Entonces, clima, datos de temperatura, no, creo que para mí personalmente es demasiado complicado esto del clima. Yo creo que quedaría como clima nomás y que se quechuice nomás. Porque una persona creo que habla quechua, yo creo que normal entiende esa palabra clima, así en el español, ¿cierto? Quisiera acotar, ahorita he estado buscando en un diccionario que la vez pasada nos pasaron la información, que es Quechua 2.0. Y acá he visto que hay algunas propuestas. Por ejemplo, el clima le dicen, no sé qué variante será, yo pienso que es del sureño, porque yo no lo conozco. Lo proponen como chiricuno, y yo lo puedo escribir para que más o menos lo vean, ¿no? Y también hay otro... Es una palabra esta compuesta del chiri y del juni, que sería el frío y caliente. Ajá, sí. Frío. ¿Frío qué? Frío caliente. También. Y encontré otra propuesta que también me parece bonita, que es Pachaguaira, el viento de la tierra, algo así más o menos. Esa sí podría ser un poco Pachaguaira. A ver, Beatriz. Ari, ñañay, clima está hablando básicamente en forma general, ¿no? Porque nosotros en mi comunidad el clima lo llamamos como Pacha, porque recordemos que Pacha se conoce como tiempo, también como tierra, pero también como espacio y también como clima. Entonces sería Pacha. Pero recordemos que también estamos haciendo las definiciones, las traducciones, Pachamamanchikpa, y estamos utilizando varias pachas. Entonces, no sé si hay, cuando con la propuesta en el diccionario ya es chiri, y chiri se estaría refiriendo prácticamente nada más al frío, y el cuñi, que es el caliente, ¿no? Entonces, no está englobando en sí todo, ¿no? Eso es lo que veo ahí. Pero bueno, desde donde yo conozco el clima es Pacha, así conocemos.
Eso sería mi aporte. Okay, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Sí, la verdad yo nunca había escuchado pacha como clima, pero ya que lo mencionas, deben de usarlo y creo que como el pacha tiene un amplio significado, muy amplio en realidad, no creo que sea pertinente usar pacha, porque engloba mucho. Entonces, a ver, la propuesta de Yadira es Pachaguaira. Pachaguaira, así compuesto, sí podría ser, por ejemplo, Pachaguaira, el viento del viento, o algo como sería el espacio de la tierra, algo así, ¿no? Algo así. Ya. O Rocío, podría ser, por ejemplo, el tema de Pachamamán, Cahuanán, o Pachamamansi, o sea, Pachamamansi pita Cahuanán, o sea, vida, la vida de nuestra, ¿no? O Imano, ¿no? O nosotros decimos Pachamamansi Guara, ¿no? A ver, Guara, si lo puedes Guaray, escribir o sea, ya Guarash, en el chat, significa, a ver, no te entiendo la última palabra, que es que mira, Hawana, ¿no? Algo así dijiste. Como, claro, cómo amaneció la tierra. O sea, cómo está, o sea, hoy, cómo amaneciste, ¿no? ¿Cómo está por ahí el clima? Esa es nuestra pregunta que engloba siempre nuestro Runashimi. Imano Kaikanki, ¿cómo estás, por ejemplo, no? O Imano Tawarash, o Imano Pasawarash, ¿cómo amaneció la tierra? O sea, ¿cómo está el clima? Y está lluvioso, soleado. Ya entendemos en ese contexto nosotros literalmente. O sea, sí existe esa pregunta de Imano cómo está el clima. Pasawarash. Claro, Imano Pasawarash, o sea, ¿cómo amaneció la tierra? Oh, qué interesante. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Podrías escribirlo, Hilda, amaneció soleado, lluvioso. Lo podrías escribir en el chat. Uy, qué interesante aporte. La verdad que yo no sabía que existía esa pregunta de cómo amaneció la tierra. Y sí, se podría usar esa palabra para usarlo como clima. Me encanta la idea. Sí, está bien. Allí mi ñaña y Kashan. Sí, esa pregunta existe. Claro, por ejemplo, allá en Cusco nosotros no preguntamos así como está aportando nuestra ñañay. ¿Cómo está el tiempo, no? Y siempre hay esa pregunta. Hilda, mi calla. ¿Cómo? Que su nombre, o sea, tu hermana, o sea, Hilda, su nombre es Hilda. Ah, ya. Sí, ñañay Hilda. Aliento pairi mamu. Chay no kay kupis, akay kostopi. Ni kupone chay tatapukuy kupone riki na chukllamanta lluqsiramuyku, wasimanta lluqsiramuyku, hinaspa imaynam pacha kashan, ¿no? Hay esa pregunta, ¿cómo está el tiempo? ¿Para qué? Ajá, eso para qué, cómo está el cielo, cómo está, hay nube, cómo está nublado, está despejado, cómo está, para qué, eso generalmente se pregunta para saber, ¿no? Si va a llover o va a haber un sol fuerte, para poder también eso realizar las actividades según al tiempo. Para eso se pregunta, eso generalmente. Nosotros así lo vemos, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por ese comentario. Y de verdad que yo no sabía que existía esa pregunta de cómo está la Tierra. Y me encanta esa propuesta de Hilda, que es Guaraini, ¿no? Pasa Guaraini. Ya, yo creo que sí, queda en esa. Está muy bonita. A ver qué dice. O puede ser, a ver, Rosalinda dice, o puede ser Imanuta Warashja. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo? Así también se pregunta. Ok. Ya, chicos. Entonces, yo creo que queda como esa de Pacha Guaraini, ya que en el sureño sería Pacha, porque no es Pasa, Pacha Guaraini. Me encanta y bueno, eran todas las palabras más difíciles que no he podido yo traducir. Entonces, para concluir
lo que estamos haciendo ahora, yo creo que es suficiente y ya se ha acabado el tiempo. Y yo lo voy a terminar la traducción del video y se las voy a mandar al grupo cuando lo tenga terminado y para que puedan compartirlo ustedes también y así puedan ver que ustedes han sido parte de este trabajo, de este pequeño trabajo, pero espero que ayude a muchísimas personas. Y muchas gracias por haber participado. De verdad que se los agradezco de manera infinita. Y no sé si tienen algún comentario final o algo así. Entonces, ya esas, a ver, ya voy a terminar entonces. A ver, si no tienen un comentario final, alguna pregunta. Solo una petición. Por favor, los términos, cuando ya los sistematices, si nos lo puedes pasar a través de WhatsApp del grupo. Ok. Voy a hacerlo, creo que primero el guión y les mando para que vean cómo ha quedado la traducción. Entonces luego lo voy a terminar el audio para que puedan corregir. Ya, chicos, muchas gracias. ¿Hay algo más que sugieran? Aquí ya, cinco nancilla. Ahí varía. Muchas gracias, Hilda. Bueno, eso fue todo y muchísimas gracias, chicos, por haber participado. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana para el taller de Ciencias Humanas con Germani y ya lo postearé en el grupo. Será mañana a la 1. Pajarinkama. Gracias, Keite. Pajarinkama, Keite. Tu pananchiscama.